Pereira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora En el Destape. Ayer en el recuento de las últimas novedades comentábamos al paso que estaban apareciendo encuestas que lo daban recuperándose a Milei. Salieron varias encuestas en las que Milei recuperó lo que había perdido y se queda, punto más, punto menos, con la mitad de los votos, el 50% de los votos. A la tarde salió un informe de la Sociedad Ditela, que sale todos los meses. Es el índice de confianza de la Ditela, que muestra lo mismo. ¿Por qué lo pongo junto con las encuestas? Porque el índice de la Ditela tiene muchos años y nunca falló, a diferencia de es un predictor de recesión o de salida de la recesión. Cuando cae mucho, pasa hacia una recesión, porque hay pérdida de confianza de los consumidores y los propietarios. Cuando da bien, en este caso, que dio un crecimiento muy grande, predice que las cosas van a estar bien. Pero además te está diciendo que la gente piensa eso. Es decir, la Universidad de Itela confirmó las encuestas. La mitad de la gente sigue creyendo en Milei. No importa que vacíen las universidades, no importa que vacíen los hospitales, no importa que le bajen los ingresos a los jubilados, que no caigan a palo cuando van a protestar. No importa que Milei insulte a toda la sociedad, que tenga un aire autoritario como no veníamos desde la dictadura, por lo menos hasta ahora, en lo verbal. No importa el millón de pibes que se va a dormir con hambre, ni el peligro fascista que a veces muestran ciertas actitudes. Hay varios ensayos últimamente del impacto de las redes en las últimas casi décadas en el ser humano. Se habla de un cambio antropológico y se habla de un Homo sapiens más cruel y menos inteligente. Lo de más cruel se nota claramente, ¿no? Es decir, el desinterés por lo que le pasa a los otros. Y lo digo porque siempre hablamos de los políticos, vamos a los políticos que obviamente tienen que enfrentar los cambios sociales, pero a veces es la sociedad que cambia y cambia muy rápido. ¿Por qué cambia muy rápido? Bueno, porque el cambio tecnológico la cambia muy rápido. ¿Sí? Y el político tiene que interpretarla. Y mientras la está interpretando, cambia de nuevo. Es decir, ¿hay una responsabilidad de los políticos? Sí. ¿Es solo de los políticos la responsabilidad? Bueno, tal vez no. Me parece que es un punto que había que explorar. Por otro lado, hay una baja estima por la democracia. Es decir, es un hombre que no le importa la democracia, que le llama ratas a los legisladores, que le da la espalda, que dice que va a meter eso él, como si fuera el comisario del pueblo, a determinados actores. Y a la gente no le importa tampoco. ¿Puede venir de la insatisfacción democrática esto? Si bueno, la democracia no me salva, entonces no me importa mucho. No sé. Hay otras lecciones acá, que es, ¿la gente se banca todo con tal de que bajes la inflación? El peronismo en su momento no le dio bola a que había alta inflación y ahora se demuestra que la gente es capaz de bancarse cualquier cosa con tal de bajarla. Además vieron que Milei miente, ¿no? Lo compara con una hiper que nunca existió, o con el 25% al menos que tuvo él en diciembre, que lo tuvo él, la inflación no era del 5%, pero no importa. La idea de que la inflación es más baja está instalada. Otro detalle, fíjense ustedes que las tarifas son muy altas
que es la gran mala noticia de los últimos meses, y de todas maneras tiene un 50% de aceptación. Como la gente, si la gente dijera, bueno, sí, las tarifas son más altas, pero la inflación general es más baja. Es decir, estoy tratando de pensar por qué, después de todo lo que ocurrió, el 50% de la población adhiere a Milei. Es importante recordar que se presentan como un movimiento popular, no como un movimiento de élite. Benefician a los más ricos, pero su forma de hacer política ha calado en buena parte de los más pobres. Digo, han salido 1000 informes que dicen que buena parte de los votos de Milei, un emergente, algo nuevo, se lo sacó el peronismo. Se lo sacó el peronismo. O gente que había votado al peronismo, o jóvenes cuyos padres votaban peronismo y ellos votaron a Milei. Es decir, esto que está ocurriendo en una base popular. ¿Qué pasa mientras tanto? Mientras la gente observa a este Milei que le sigue echando la culpa de toda la casta, que hace cualquier cosa y tiene aceptación. Bueno, del otro lado hay la principal oposición, que es el peronismo se sigue peleando muy fuerte. Entonces, yo imagino que cuando alguno se desilusiona con Milei y mira para el otro lado, lo que encuentra es decir, eso es lo que vi los últimos 4 años. Mucho no debe ayudar eso. Mucho no debe ayudar. El consumo da cuenta de una creciente desigualdad. Es decir, mientras sigue cayendo la venta de lácteos, de carne, aumenta la venta de autos importados y de televisores gigantes. Y esa desigualdad es aceptada, es naturalizada, como en una sociedad de castas. Fíjense las cosas nuevas que hay. A la mitad de la sociedad tampoco le importa eso. Ahora, hay un tema con un sector de la sociedad que ha cambiado, pero también hacen falta líderes que guíen a la sociedad, que muestren el rumbo, que sean ejemplos, intenten al menos diluir o cercar el odio creciente, que no es solo de Milei. Yo lo veo incluso en estos días en el peronismo, en el kirchnerismo. Las peleas de estos días no fueron pacíficas. ¿Ustedes ven peleas pacíficas? Yo he visto que llaman traidor al gobernador de La Rioja, que hace 5 años que los riojanos cada vez lo quieren más, que fue reelegido con un montón, que el tipo le entrega comida a la población, tiene una fábrica de comida y le vende la comida a mitad de precio, porque tiene fábrica de comida, que si no pagás, no tenés la guita para pagar la luz, te lo subsidia y no te corta la luz. Lo mismo con el gas, lo mismo con el agua, que tiene boleto estudiantil para primaria, secundaria y universitaria, que dio el ingreso universal, y ahora dice, no, lo que pasa es que Yoma fue, entonces es un traidor hijo de puta. Digo, esos niveles de odio también, o de enojo, o de ira, ayudan. Se ganan elecciones así. Algunos dicen, no, bueno, pero si ganan elecciones no lo quiero aquí en Tela. No querés un tipo que no te corta la luz, que no te corta el gas, que no te corta el agua, que te vende alimentos más baratos, ¿no lo querés? Porque Yoma fue a la Rosada. No entiendo. Quiero decir que hay un nivel de enojo y de ira que claramente beneficia a Milei, que está en todos los sectores, no solo en eso. Ahora, con estos mismos actores, yo supongo que no habrán cambiado tanto. Uno es uno en sus circunstancias. La persona es la misma. Me gustaría que hagamos un momento de reflexión, si quieren no se cierren los ojos y se acuerdan de la fiesta del Bicentenario. ¿Se acuerdan? 6 millones de personas pasaron por ahí. Ese era un pueblo feliz. Ese era un pueblo, no 100%, pero en una buena parte, era un pueblo unido. Milei debe servir para unirnos, porque si no nos une el espanto, ¿qué nos va a unir? Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Creo que la respuesta en todo caso a esa pregunta que haces es lo que tiene que funcionar como adherente, como motivo para que se una la dirigencia, es la demanda del pueblo.
La demanda de una sociedad que está diciendo defiéndannos de los ataques constantes y permanentes del gobierno y construyan una alternativa, una salida que nos permita, en el momento en el cual se recupere el poder, no perder ni un día teniendo discusiones estériles o bizantinas, sino poner manos a la obra con una dirección clara de cómo se recupera y cómo se arregla este país. Me parece que es por ahí donde hay que buscar la fuerza que supere esta tendencia a la fragmentación, a la desunión que estamos viendo en este momento. Me da la sensación, Nico, si me permitís, que esta vez es responsabilidad de la dirigencia política explicar por qué no tienen que apoyar este modelo. Porque estamos viendo, como decía recién Roberto, un apoyo importante de sectores que son los más perjudicados por este modelo y sin embargo están respaldando. Por lo tanto, es responsabilidad de la dirigencia política decir por qué tienen que resistir este modelo. No puede venir esta vez de abajo hacia arriba la construcción política. Tiene que ser de arriba hacia abajo. Me da la sensación en este momento preciso de la Argentina. Ahora, una pregunta, Roberto, porque este índice del Itela que venimos viendo, ¿es porque no hay otra opción? Yo creo que es porque no hay otra opción. No sé cómo la ves vos, pero... ¿Quieren repasar los números, Sari? Sí, no sé si... Dale. Sí, está porque me parece que es un dato del cual le podemos después sacar mucho jugo en la línea de la reflexión que estabas haciendo. Mirá, aclarar algo. Aclarar por qué lo valoramos, por qué lo vamos a usar, porque, y Alonso lo debe saber, tiene un altísimo prestigio. Hace muchos años que predice el rumbo económico. Tiene realmente capacidad para medir. Cuando manejas una misma metodología durante un largo tiempo, más allá de que vos puedas estar o no de acuerdo con el número absoluto, las variaciones de ese número son consecuentes con la metodología y por lo tanto te dicen algo. Es lo que te marcan las encuestas, ¿no? Las tendencias. Vos podés tener alguna diferencia en el margen, pero vos sabés que la tendencia te la está reflejando. Claro. El índice de confianza tiene varios índices. Este es el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela. Tiene esta validación que ustedes recién mencionaban, y estos resultados respecto a octubre, es decir, resultados actuales, que marcan una variación positiva del 12.2% de septiembre a octubre de la consideración de Milei. 12.2% es un salto muy significativo. Lo que estamos viendo en pantalla es justamente el promedio con esa B corta, mira, finalmente aparece la B corta, pero en la consideración de Milei entre septiembre y octubre. Caída en agosto-septiembre y un repunte significativo en octubre. Ahí lo que se ve igual es que Milei no tuvo y sigue sin tener ese pico de confianza después de ser electo que tienen todos los presidentes. Ahí se lo ve en Alberto Fernández y se lo ve en Mauricio Macri, pero también si uno va hacia atrás se repiten en presidencias anteriores. Estamos hablando de un Milei que está teniendo ganancias relativas con respecto a hace unos meses, pero que nunca estuvo por arriba de la cantidad de gente que lo votó. Está bien, nadie aplicó un ajuste tan salvaje, salvo, no, claro, no, por supuesto. En su primera etapa, donde no existía el índice o la dictadura genocida, es decir, que hay un valor ahí en aplicar un ajuste tan salvaje y al mismo tiempo sostener un nivel bastante estable. El promedio es 2.51, es importante el promedio, es cierto que es de un periodo corto, el promedio de Alberto Fernández es de 1.69. El índice va de 1 a 5, ¿sí? Entonces, 2.51 es media alta. Sí, tenemos... 2.51 es la mitad. Bueno, pero si vos comparás con los anteriores, fíjate el promedio de Mauricio Macri, 2.27, por debajo. El promedio del segundo gobierno de Cristina, 1.83. Sí. Los promedios igual siempre se van bajando con el paso del tiempo por el desgaste. Si vos ves lo de Macri, es la segunda mitad de déjeme terminar. gobierno. Sí, correcto. Ahora le sacamos punta a los datos. Para mí lo más interesante de este índice es lo siguiente, es la variación de los ponderadores. Hay 5 ponderadores. Los ponderadores significa que es qué es lo que determina el crecimiento o la caída, ¿no? Ítems. Fíjate cuánto creció el ponderador preocupación por el interés general. Es decir, el gobierno se preocupa por el interés general, creció 13.1%. Esto para mí es inesperado.
Y este ponderador nunca le dio tan bien a Milei. Inexplicable. Inexplicable. Hay un montón de gente que en octubre, con el conflicto de las universidades ya lanzado, con los resultados del ajuste midiéndose minuto a minuto en el bolsillo, Con el veto de los jubilados. con el veto, sí, con el daño infligido por mano propia, hay un crecimiento del 13.1% en el ponderador que indica que la gente se preocupa o que el gobierno se preocupa por el interés general. Raro. El ponderador que más creció, este es más razonable, es que es eficiente en la administración del gasto público. El ponderador más bajo, pero que también creció, todos los ponderadores crecieron, es cuando preguntan si tiene capacidad para resolver los problemas del país. Ahí hay más desconfianza, si querés. Tampoco es una desconfianza absoluta porque crece 8,4%, es decir, también crece, pero crece de menor manera que el resto de los ponderadores. Dato llamativo, otro dato llamativo, lo tenemos en la placa número 3, es cómo se discrimina por género la ponderación positiva de Milei. Porque empezamos a ver acá que se caen algunas, por lo menos en octubre, algunos mitos respecto al apoyo de Milei. ¿Quiénes son los que apoyan a Milei? Bueno, en principio acá es bastante razonable lo que vemos, que es muy estable en hombres el apoyo de Milei. Ahí lo que vemos es verde agosto, naranja septiembre, violeta octubre. En hombres es muy, muy parejo y siempre por encima de la media, 2,5. En mujeres, en tanto, varía más. Ayer hablaba con una de las personas que elaboró este informe y me decía que es razonable porque las mujeres son las que administran los recursos de los hogares en general. Están más al tanto del valor de las cosas, no solamente por la inflación, que era un factor determinante tiempo atrás, hoy ya no tanto, en la valorización de Milei, sino en cuánto cuesta conseguir las cosas. No, y además, lo difícil que está haciendo conseguir productos de primera necesidad. Casi todas las medidas que está tomando afectan más a las mujeres que a los hombres. Sí, digo. pero no es una explicación. Por eso yo pregunté si es una cuestión específicamente de mirada de género y la explicación que me dan a mí de quienes hacen este índice es no tanto por ahí, sino por su relación con la economía del hogar. No, por eso digo, pero no digo por mirada de género. Cuando es desempleo, es más alto en las mujeres. Sí. También son las más golpeadas en el ajuste o en la correcto. crisis económica, digo. Puede ser, no lo sé. Yo transmito la información que me transmitieron uno de las personas que elaboró este índice. Vamos a la otra placa que es por edad, donde sí me parece que hay una sorpresa acá, o por lo menos una sorpresa respecto a los prejuicios que uno tenía respecto a quienes Se está cayendo sostienen. entre los jóvenes. Fíjate, de 18 a 29 años tenés en octubre una caída bastante significativa respecto al apoyo bastante estable que tenía en agosto y en septiembre. Fíjate dónde crece entre 30 y 49 años. Un poquito. Se mantiene en agosto, cae en septiembre y vuelve a crecer en octubre. Está al mismo nivel que en agosto, digamos. Está en el mismo nivel que en agosto y un poquito por debajo, pero recupera en más de 50. Anoche en la televisión escuchaba que explicaban que todavía no lo dan por cierto esta tendencia porque dicen que el sector joven es el más difícil de encuestar. Entonces es que muchas veces son la menor cantidad de encuestas que hay. Claro, pero que si el mes claro. que viene ven una baja también de vuelta en el sector joven, ya lo van a tomar como una tendencia de que está empezando a perder apoyo. El tema en de ese las sector. universidades puede estar vinculado con esto. Esa es una de las Y explicaciones. el desempleo joven, digo. El tema de las universidades me parece que, por lo menos me decían eso, probablemente esté impactando. Y cierro con este, que es el dato que están mirando todos los que trazan estrategias electorales. La distribución geográfica del apoyo. Es en la placa número 5, compañeros de producción. En la placa número 5 van a ver cómo el apoyo en el interior es mucho más significativo que en GBA, donde el apoyo es más reducido, y en Cava está ahí. Ahora, en GBA se mantiene constante. GBA se mantiene prácticamente constante con un primer envío en agosto, o digamos, una primera línea, la verde en agosto, un poquito más alta y después cae un poquito. En Cava cae más significativamente, en el interior se mantiene, mirá. Agosto, bueno, se mantiene, hay una escalerita ahí, Una recuperación. pero recupera en el interior. Esto es lo que están viendo los estrategas electorales. Y esto es lo que ven los gobernadores, y esto es lo que ve Guillermo Franco cuando se sienta con los gobernadores, porque ya empieza a carretear la campaña y lo que se mira es cuánto va a influir en los procesos electorales locales
la presencia de Milei. Porque en definitiva, recuerden, lo que se vota en una elección de medio término, en general es si un ciudadano está a favor o en contra del gobierno nacional. Y después todas las estrategias que puedan desplegar cada uno en sus distritos. Pero la intención en general de los gobiernos locales es polarizar con el gobierno nacional. Y te pones a favor o en contra del gobierno nacional. Si el gobierno nacional tiene muy buena imagen en tu distrito, probablemente veamos muchos gobernadores, ninguno es de Milei. Milei no tiene ningún gobernador propio, pero veamos muchos gobernadores que se encaminen con Milei. Y ahí retomo lo que vos decías, Roberto, al principio. Una economía que tiene a los financistas celebrando, que aparece estable en términos de inflación. Esto da cierta previsibilidad a la economía familiar. Más allá de que el bolsillo está súper dañado y que no se llega, ya no a fin de mes, no se llega a la segunda quincena con el salario del mes. Eso está pasando, pero sin embargo, esa sensación de estabilidad le da a Milei, en este índice de confianza, también estabilidad, ya entrando al año electoral. Este es un factor muy determinante, Roberto, como vos lo decías hace un rato. Sí, me están diciendo que se escucha mal, no sé. Ahí se está escuchando bien. Es muy contundente el relato que han armado, ¿no? Cada una de las cosas que hacen tienen una justificación, tienen todo un aparato para decir, bueno, si te saqué la comida de los comedores es porque robaban, si te saqué los medicamentos para la gente que tiene cáncer es porque también había curro, si saco de las universidades es porque están afanando y ahora voy a agarrar y te voy a meter preso. Bueno, el tipo tiene la confianza y la credibilidad de un presidente que ganó hace muy poco. Y yo supongo que esa narración que tienen tan bien manejada entre los grandes medios y las redes, en algún lugar debe ayudar. Yo creo que hace mucho tiempo que el movimiento popular está en desventaja con el tema mediático, últimamente con el tema redes, y quizá no valora lo suficiente qué es lo que pasa con eso, o cuánto juega. Porque la verdad es que la relación entre lo que el tipo le hizo no solo a los pobres, sino a la clase media, y cómo se mensura su imagen, hay una simetría muy grande, muy grande. Yo por eso, algo pasa. Sí. Ahora que vimos todas las ponderaciones y todo eso, mi pregunta es, ¿qué otra opción tienen? Pues yo siempre en las encuestas, es como que, ¿qué opciones te dan en las encuestas? Y vos elegís entre algunas opciones. Acá ¿te gusta el gobierno o no te gusta el gobierno? En general creo que cuando no te gusta el gobierno es ¿y qué te gusta? O por qué te gusta. O Me por parece qué te que eso, gusta. Falta la parte cualitativa, ¿no? Sí. Falta entender por qué. Y a mí me parece algo interesante. En las últimas encuestas vimos que la inflación pasó a ser segunda o tercera preocupación y que desempleo y pobreza empezaron a ser la principal preocupación. Me pregunto si eso es algo que va a empezar a erodar de alguna manera la imagen positiva, porque si cambia, o sea, si la inflación deja de ser la primera preocupación justamente porque se la considera que se estabilizó de alguna manera y la principal preocupación pasa a ser el desempleo y no estamos viendo políticas. Tenés un efecto riqueza que se está generando a partir de la idea de un dólar barato que tiene un impacto en la consideración de la gente muy importante. Y vos estás atravesando la misma luna de miel que tuvo el 1 a 1. Sectores muy grandes de la sociedad que ven que el dólar se les acerca y con eso ya les alcanza para generar una sensación de riqueza. Y tenés en este momento una inversión, llamémoslo así, muy grande, de empresas que están despidiendo y del Estado que están despidiendo y que están poniendo mucha plata junta en la economía. Y eso sabemos que se agota. El famoso parripollo, las canchas de pádel, el cochecito para el Uber, el antes remis, ahora el Uber, sabemos que se agota. Pero mientras tenés ese efecto, el peso de la estabilidad es más importante. Porque vos te permite una proyección que la gran diferencia con los 90, Fer, Roberto, es que se genera el mismo efecto que la convertibilidad, pero sin dólares. Y ahí hay un punto, porque ahí hay una diferencia bastante significativa con otros procesos, con otros veranitos similares. No, es que estás equivocado. Hay dólares. Hay dólares. Pero en la reserva no. Hay dólares en la economía. Las empresas se endeudaron por 6.000 millones de dólares este año. Y con el blanqueo entraron 20.000 millones de dólares. Y tenés otros 5.000, 6.000 millones de dólares.
Sistema. al sistema. Parte de esos dólares que entraron al sistema por el blanqueo fueron a las compras de esta deuda que emiten las empresas. Y los dólares que compran las empresas después se venden en el mercado de cambio y dan esta sensación del Banco Central sin tener sobresaltos todos los días en el mercado de cambio. Todos los dólares de las deudas, de los créditos que toman las empresas, se venden en ese mismo mercado y retroalimentan esta sensación. Claro. Entonces, no es que el Banco Central tiene los dólares, pero este año ingresaron 11.000 millones de dólares de deuda del sector privado a la economía. Esa sensación y que el costo de todo esto no se publica. No, por supuesto. O sea, porque igual- el costo de esto es que es que baja el consumo de comida, que sube el desempleo, que se duplicó la indigencia, comentaba esa. Ese costo no se publica. Se publica simplemente la sensación de que anda todo más o menos estable. Siempre necesitas de un acompañamiento de la prensa dominante para generar que esta sensación de estabilidad que está generando la gente la compre. Si no, Igual no nos olvidemos que en marzo de 2001 de la Rúa medía más de 50 puntos todavía de opinión positiva y en diciembre se estaba yendo en helicóptero. Es decir, hay una parte del proceso de pérdida de confianza de la sociedad y de paciencia de la sociedad que transcurre, digamos, de forma solapada, de forma silenciosa y que después sale a la superficie de golpe. Otra parte no. Otra parte va de a poquito mostrándose en las calles y es lo que estamos viendo. Esta semana tenemos una semana con un montón de conflictividad social y política y sectorial. Pero hay otra parte, me parece, de gente que no va a salir a protestar, pero que ese malestar los va procesando de alguna forma y que el día que sale, ahí cambia todo el escenario. Eso puede ser en 10 años quizás. El menemismo duró una década, pero a lo que voy es, tampoco demos por garantizado que porque aparezcan esos números significa que no está pasando nada o que el escenario es el mismo ahora que el día que fue electo, porque me parece que no lo es. vos decís la sensación, la imagen que tenía de la Rúa y cómo la perdió tan rápido. La estabilidad de Macri se perdió en 2 meses. También. Venía de Macri ganar una ganó elección, de una hecho. elección y en febrero se le cerraron los mercados y en abril le estalló el país. Ujú. Y pasaron pero 6 meses desde hagamos las elecciones. Hagamos aclaraciones de qué pasó en cada momento. De la Rúa daba préstamos en dólares a gente que ganaba en pesos, te tomaba plazos fijos en dólares, y acá se jodió el sistema financiero por una mala práctica. Y en el caso de Macri no tenía control de cambios, es decir, que se podía fugar todo lo que quería. Ninguna de esas dos condiciones están, y esta gente ha sido pragmático y ha dejado el cepo. Y el cepo es un activo, porque si no, el dólar no costaría lo que cuesta. Ahora, el tema es que si él se mantiene en estos números, va a seguir haciendo lo que está haciendo. Va a seguir haciendo sufrir a una buena parte de la sociedad porque la otra lo acepta. Esa es la preocupación, porque todos estos meses veníamos diciendo, che, bueno, se va cayendo, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos. Ahora, desde que bajó la inflación del 4, todos están diciendo que la cosa cambió, no algunos. Y es la mitad. Yo me pregunto en cuánto juega que la oposición sea una bolsa de gatos también. Es decir, que la gente no tenga otra opción. Claro, eso me refería yo. No, yo creo que eso juega, pero también recordemos que el presidente hace 2 semanas, 3 semanas viene repitiendo como un loro que solamente van a venir a partir de ahora buenas noticias. Entonces mi pregunta es, si no vienen esas buenas noticias, este nivel de credibilidad, de aprobación, ¿se mantiene simplemente con un status quo como el de ahora o en algún momento la paciencia se acaba? Y acá les quería preguntar a Roberto y a Fernando, cuando se hacen las comparaciones con los 90, la parte el elemento de la capacidad de endeudamiento como forma de consumo que hubo, fue una parte sustancial para que se estirara esa estabilidad o ese apoyo al menemismo, ¿no? ¿Eso existe ahora? ¿Se está construyendo? Está empezando la capacidad de crédito. El otro día un trabajador del Destape me decía que el hijo juega al fútbol y siempre le ha comprado botines y le compraba los botines que le podía comprar. Y que ahora pudo comprar en 24 cuotas y le compró los mejores, los que quería el pibe. Bueno, ese efecto se da con la baja de la inflación. Por eso digo que el peronismo nunca le dio tanta bola a la inflación y ahora se está demostrando que la población le da mucha bola. Y cuando empieza el crédito,
la expansión de la economía es la misma que cuando emitís, pero sin los resultados nocivos de una emisión constante y muy grande. Y es decir, la gente se encuentra con más capacidad de compra porque le dan crédito para comprar. Entonces, esa par siempre es para los que están en blanco, para los que tienen un buen sueldo, ¿no? Por eso digo, me parece que es un gobierno que gobierna para un tercio, pero gobierna para un tercio, pero logra que la mitad lo apruebe. La otra mitad será la mística que él genera, será esa forma que a nosotros nos resulta tan chocante y que hay una parte de la sociedad que le gusta. Ojo ahí, no, pero también hay una cuestión tecnológica, porque las billeteras virtuales permiten que ese crédito, que era antes solo para el que podía sacar una tarjeta en el banco, hoy, a un costo más alto y de manera más precaria, pero se expande mucho más. Hoy en día la gente tiene un descubierto en la billetera de Galperín, correspondiente al uso que le da esa billetera, en función del uso que le da esa billetera. Entonces, ese crédito que empieza a aparecer, insisto, no es el más conveniente, las tasas en general sacan provecho de la necesidad de la gente, pero ya no es solamente para los que están bancarizados. Eso hoy se universalizó de una forma mucho más grande y ahí quizás puede estar la explicación de por qué hay por afuera de ese tercio gente que siente ese efecto. Sí, también están todas las aplicaciones que te permiten conectarte y trabajar con tu bicicleta o con una pequeña moto, que generalizó el acceso a un ingreso que en los 90 no era tan fácil de conseguir, dependía más de la propina, ahora está todo eso. Y el crédito hipotecario también está repuntando. Es decir, todavía no es un boom, pero hay muchas operaciones. Hablas con cualquier inmobiliaria y están vendiendo departamentos, están vendiendo casas y se están vendiendo obras desde pozo. Así que hay un nivel de endeudamiento que va creciendo y que va movilizando un poco la economía. En la ecuación que vos hacías, en la enumeración que hacías, Roberto, respecto a las razones que pueden explicar este respaldo, yo incluiría también el rechazo a la oposición, ¿eh? El rechazo a la oposición es un activo que el gobierno tiene, que lo empujó a Milei como figura política, el rechazo a lo que era el oficialismo y hoy es oposición, a eso me refiero, que no es solo el peronismo, podemos definirlo como un espacio más amplio, nacional, popular, progresista, hay gente que rechaza las ideas progresistas o las posiciones progresistas por la razón que fuese, Laura ayer mencionaba algunas, pibes que se vieron amenazados por la revolución feminista y entonces se encontraron en Milei y en el rechazo a eso como una posición progresista, una forma de militancia de rebeldía, y de rebeldía. Bueno, el rechazo a la hoy oposición y todo lo que representó como gobierno y lo que representa como espacio político es un activo de Milei. Por eso yo hago un asterisco con el tema de las encuestas. No importa si nosotros creemos o no en las encuestas. Lo que importa es que los políticos creen en las encuestas y actúan en consecuencia. Nos puede gustar más o menos que los políticos actúen así, pero pasa eso. Entonces, las encuestas ahora están empezando a marcar comportamientos políticos porque estamos entrando en el año electoral. Y vamos a ver posicionamientos que son especulativos, que son pragmáticos y que tienen que ver con lo que indican las encuestas que pasa con el gobierno, que es el fiel de la balanza electoral en un año de elecciones parlamentarias. Se vota a favor o en contra de Milei. Por lo menos debiera ser así. Hay que ver si Milei juega ese juego. Eso lo van a determinar las encuestas. Por eso digo que no importa lo que uno crea sobre las encuestas, sino cómo actúan en la vida política. ¿Cuál fue? Lo que tenés es la gente del PRO y el radicalismo cooptada, tratando de ayudar, siendo cómplices, qué sé yo. Y el peronismo es la misma dinámica que los 4 años que gobernó, peleándose todo el tiempo. Esas peleas bajan entre el público se pelea entre ellos, no está peleando con Milei, se están peleando entre ellos. Y la verdad es que cuando uno ve la dinámica, sabe que eso va a seguir. Eso va a seguir. La pelea va a seguir en los próximos tiempos. No se va a calmar. Pues entonces, es para tomar en cuenta si es así, los principales dirigentes de la oposición, que hoy están en el orden del 60-70% de imagen negativa, seguirán en ese nivel de imagen negativa y es muy difícil construir una alternativa desde ese lugar. Con tanto ¿Vos pensás nivel que de no es rechazo. así? O sea, ¿vos pensás que, no sé, a partir de hoy se terminó la interna? No. Coincido con vos. Si la interna va a continuar con el nivel de rechazo que tienen de antemano los principales líderes o los que debieran liderar la reconstrucción o la creación de una alternativa, iba a ser muy difícil
generar una alternativa, no competitiva en términos electorales, sino una alternativa de representación, porque la urgencia ahora es frenar el daño. Fíjate lo que va a pasar, fíjense lo que va a pasar, claro, para nosotros. Bueno, sí, frenar el daño, quienes creemos que se está produciendo un daño que en muchos casos es irreversible, debiéramos tener como primer objetivo frenar el daño. Y fíjense lo difícil que está haciendo el tema del paro de esta semana. Del paro del 30, del primero, si al final va a haber 2 paros de gremios de transporte distintos, hay un gremio de transporte que se baja, otro que lo hace el juez. O sea, esas disidencias que son demarcaciones de cara a la relación con el gobierno, también juegan, digamos, en la percepción que tienen. Y no solamente en el peronismo, pasa lo mismo No en el solamente macrismo, pasa claro. lo mismo en el radicalismo, digamos. Estas encuestas le dan aire a los sectores dentro del radicalismo o del macrismo que les parece que en este momento les conviene pegarse al gobierno. Eso también va a debilitar a liderazgo como el de Macri, a liderazgo como el de Lustó. Digo, y eso también, con un peronismo totalmente dividido, me hace pensar que va a ser más difícil construir grandes alianzas de cara a las próximas elecciones. Hay una movida, todo es pero ganancia, además- cuando uno analiza así, todo es ganancia del gobierno. Hay una movida para hacer una encuesta real. Yo digo, las encuestas reales son las elecciones. Y Sí, les pero cuento. son definitivas, ese es el problema. Cuando llegaste a la elección ya... Sí, no, cuento esto, hago un poquito la chicana para contar lo que habíamos adelantado y que finalmente salió ayer de la Facultad de Ciencias Exactas. Le están haciendo un pedido a la Cámara de Diputados para que llame una consulta popular vinculante. Cuento esto porque esto nunca se hizo en 40 años de democracia, lo cual habla mucho de la democracia argentina. Consulta popular vinculante, en términos, si quieren, periodísticos o para que se entienda más fácil, es un plebiscito o un referéndum. O sea, se le pregunta a la ciudadanía por sí, por no, sobre un tema. No sucedió nunca, sucedió una vez no vinculante, aquellos que se acuerdan, con el caso del Beagle. Vos te acordarás, Roberto, durante el gobierno de Alfonsín, no sé si vos... Sí, yo también. Obviamente. ustedes se acuerdan. Bueno, La ahí nube de era- El sector de la mesa. el sector de, sí. Sí, Pero, el sector pero vos sabés, adulto Ari, se acuerda, los jóvenes no habíamos nacido, pero se hizo consulta popular no vinculante, sí. Vos sabés que hay una particularidad de las consultas populares. Salvo la del BI, Sí. históricamente triunfa el no. Depende, ahora si querés vemos un poco la región. Pero bueno, en la Argentina nunca se usó, así que no hay historia. Nunca hubo consulta popular vinculante que la permite la Constitución, que tiene el siguiente dato: no la puede vetar el presidente. O sea, si el Congreso junta una mayoría simple que tiene y llama una consulta popular vinculante, si esa consulta popular vinculante dice sí, el presidente no la puede vetar. Hay que Y lo aclarar que- que eso es cuando la consulta surge de la Cámara de Diputados. De diputado, por eso Porque hay del otro Congreso. tipo de consultas Por que aparecen decreto. en la Constitución, que son no vinculantes. No, estoy, Pero por estas eso son- sí. estoy aclarando esto. Si la Cámara de Diputados labura, hace un proyecto de ley que diga el presupuesto universitario, que es lo que están planteando, tiene que ser de tanto, lo somete a una consulta popular vinculante y esa consulta popular vinculante dice sí, el presidente no la puede vetar. Y es una forma de hacer política con la ciudadanía, sometiendo un tema a votación. Es cierto que te jugás a todo o nada, porque ahora sí vamos a los Pero- ejemplos históricos. Sí. Si cruzamos el charquito Uruguay preguntó 2 veces, ¿están de acuerdo con juzgar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad? Y la ciudadanía uruguaya dijo no. Pero también Uruguay preguntó, ¿están de acuerdo con privatizar el agua? Ujú. Y dijeron que no, que el agua siga siendo Dijo un no. bien público. No. La de agua. En contra de privatizar el agua salió. Pero la respuesta es no. La respuesta... Depende de lo No que cuestión de preguntes. forma, lo que plantea él es que... no, el tema es cómo preguntás vos, Claro. porque la ciudadanía te contesta no. ¿Querés la reforma de la Constitución? No. ¿Querés privatizar agua? No. Bueno, entonces hay que ¿Querés- sacar una ley que haga una consulta que diga, ¿querés mantener congelada el presupuesto Bueno, depende de lo que universitario preguntes. o aumentar? No, pero, Pero está bien lo que dice. Está bien, Mirá, pero cuestión ese de es bueno, forma, ahí no, hay que ver qué preguntás. Hay que preguntar. Yo lo que digo es que hay una movida para empezar a hacer política, porque es lo que está faltando, que es que se mueva la cosa. La Facultad de Exactas y otras facultades ya le están pidiendo a diputados que active esto. No sé si ¿Qué diputados lo mayoría se tomará. necesita Simple. para... Simple. Con mayoría Simple simple, de se los convoca... presentes. Simple. Por eso Sí, digo, sí, a mí me 99. parece muy interesante por algo que decía Nico ayer, que decía, se están tabicando todas las opciones institucionales para frenar a este gobierno. Y esto abre una puerta distinta, que hay que jugársela porque va a haber que salir a la calle, a militar la consulta popular.
Pero, digo, y después te jugás que si te sale mal no se puede tocar el por Y 2 si sale años. mal, sale mal. Bueno, pero me parece lo que se abrió intentaste. una ventana en un momento que estos héroes, ¿no? Estas comillas, 80 y pico de diputados, le había puesto un cordón sanitario a Milei en el Congreso. Entonces a mí me pareció una opción bastante interesante. Hay una conducta de ataque constante que llama la atención, ¿no? ¿Vieron lo de las prepagas? No solo liberaron los precios, sino que ahora le permiten, por un lado, si quieren, rechazar a los monotributistas, por otro lado, que si la orden para un estudio o para un medicamento no te la da alguien que está en la cartilla, que la cartilla está cada vez más flaquita, ¿no? Vos no tenés el descuento, es decir, le están sacando cosas mientras le suben. Es un ataque a la clase media muy fuerte. Y se da al mismo tiempo que él se mantiene. Es raro. Ayer lo comentábamos Por eso eso. yo me fijo mucho en cuál es la otra opción, ¿no? Porque ¿por qué lo votaron a él? Lo votaron porque estaban enojados con el resto. Porque si no, ¿para qué vas a votar a un tipo así? Lo votaron porque estaban enojados con el resto. Bueno, ¿qué cambió del resto para que se desenojen, como decía Borges? Sí. ¿Cuál es la otra opción y cuál es la agenda también? Porque otra virtud de este proyecto es que pone a la sociedad a discutir el tema que quiere discutir la oposición durante varios meses. Si llega a haber un plebiscito por la reforma, por el presupuesto de las universidades, o incluso puede haber otro por el tema jubilatorio, lo que fuere, bueno, evidentemente durante todo el tiempo que haya una campaña previa a ese plebiscito, el tema va a estar en el centro de la agenda y no te va a permitir que el gobierno lo desvíe como suele hacer todos los días, sacando algún viral en las redes, alguna barbaridad que diga Milei en algún lado, o hablando también de la interna opositora. Ayer en La Nación Más hablaron de las prepagas. A ver, ponelo. ¿Qué complejidad tiene? Todavía no termino de desentrañar esta nueva medida y resolución respecto de las prepagas y el modo en el que nosotros, los que tenemos algún tipo de medicina prepaga o obra social, a partir de ahora vamos a tener que comportarnos de acuerdo a las recetas que necesitemos, los medicamentos a comprar. Primera aclaración, es para los planes cerrados. Lo que pasa es que ha crecido después de los aumentos muchísimo los planes cerrados. Los abiertos son muy costosos, claro. Los abiertos son mucho más caros porque tienen reintegros y tienen prácticas médicas también con reintegros, no totales, pero sí porcentajes. Ahora, hay cada vez más planes cerrados, sobre todo todos los que se achicaron y prefieren mantener la prepaga, la que tienen y no ir a una más barata. En los planes cerrados, prácticas médicas y recetas tienen que tener ser firmadas por médicos de la cartilla. Sí, nos arruinan una vez más. La conclusión, porque Debbie decía que le cuesta pasar en limpio. Yo lo pasé así en limpio. No, es fácil. Otra vez nos arruinan. Bueno, sí, cada vez hay menos. Yo creo que sí. Toda para ellos, como alguna vez dijo Ileana, le dijo a Sofovich hace 1000 años. La quieren toda para ellos. Son unos caraduras chantas, todos. Bueno. Estoy re enojada, sí. Ok, escucha. Sí. Yo creo que el problema es este. A ver. En la cartilla no están los grandes médicos que había antes. No, porque No hay les pagan nada en la cartilla. Porque les pagan 2 pesos. Entonces los En médicos cualquier se fueron. cartilla no están ninguno de mis médicos que conozco a bien. todos Los míos. por la cartilla, ninguno. O sea, Desde que el vos tenés que ir y pagar traumatólogo, particular. el ginecólogo. Claro, si vos tuviste un médico que realmente gran médico, el médico lo querés, ahorrás un poco para poder pagarle aparte. O sea, Exacto. como a los médicos de la prepaga no le pagás porque pagas una cuota enorme por la prepaga, juntás para seguir sosteniendo los médicos de la cartilla cuando son importantes. Ahora Esto, Roberto, fue ayer a la mañana. Todavía no había una bajada de línea tan clara. Hoy ya hay una bajada de línea de cómo deben ser interpretados los hechos según el diario Clarín, que Sí, es bastante igual, distinto a lo que escuchábamos recién. Según el Que auspiciante. Claro. Igual, esa reacción, la Sí. primera, antes de que llegue la bajada de línea, es muy gráfica, porque así como se sienten ellas Sí. por esta medida que les Sí. toca el bolsillo, los argentinos nos sentimos todos los días. Está bien. Solo que a ellas les llegó recién con esta, en todo caso. Probablemente Pero igual se modifique. Hay medidas así todos los días que afectan Correcto. el bolsillo de gente además que gana bastante menos que Sí. un panelista de La Nación Más. Correcto.
Correcto. Lo cierto es que lo interesante es que como ayer no había bajada de línea, entonces razonaron como cualquiera de nosotros afectados por agresiones del gobierno. Ahora, hoy Clarín ya baja una línea de cómo deben ser interpretados los hechos y dice en su tapa, por el descontrol en gastos, fijan nuevas reglas para recetas en las obras sociales. Ponele descontrol en gastos a todo y entra, ¿eh? Ese pareciera ser el requisito. Pero no es un problema de los privados el descontrol de gastos. Si Pero, vos sacás las regulaciones, van a tener más libertad para controlar sus gastos. ¿Por qué regulás en contra del usuario? Daría la sensación, como decía Alonso, que están encontrando el método para que cualquier agresión, cualquier política pública agresiva ingrese a ese porcentaje que quiere creer, ¿no? Los optimistas de la voluntad de Milei, ingrese por el lado de, bueno, todo esto era un descontrol. Las universidades eran un descontrol, entonces hay que auditarlas. Como hay que auditarlas, habría que cerrarlas, naturalmente. Una cosa lleva a la otra, digamos. Ahora, ¿Qué duda cabe? Cuán más fuerte se siente el gobierno que hace solo unos meses había lanzado una guerra contra las prepagas y las obras sociales porque se habían descontrolado en los aumentos. Y ahora de repente vuelve a garantizarle este tipo de beneficio. Esto te lo disfrazan de que va a favor tuyo, porque gracias a esta medida no van a tener que aumentarte más la cuota. Hay que decir que los dos responsables... Quiero ver eso. Sí, hay que decir que los dos responsables de la, entre comillas, dibujo miles de comillas en el aire, de la regulación de la empresa de medicina prepaga son dos personas que provienen de la medicina prepaga. Uno que fue gerente de OSS durante 25 o 30 años y el otro que es el presidente de la Fundación del Sanatorio de Güemes que opera con empresas privadas de salud. Es decir, que los dos provienen de ese ecosistema. Naturalmente, si vos le das al zorro a cuidar el gallinero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con las gallinas? Digamos, no hay mucho misterio en eso. O sea, lo irracional es creer que va a pasar algo distinto. No, que además habían dicho, no van a crecer, no van a aumentar más allá de la inflación y aumentaron. Aumentan todos los días. Entonces, yo creo que van hacia un sistema de seguro de salud en lugar del sistema tradicional argentino de las prepagas. Tal cual. ¿Roberto? No, ahora el tema es cómo podés gobernar dando solo malas noticias. El peronismo quiere gobernar sin dar nunca una mala noticia. ¿Se acuerdan cuando fue la guerra, cuando nace la guerra Ucrania-Rusia? El gas sube un 1000%. Entonces, los alemanes, los ingleses, todos subieron un 1000% la tarifa para que la gente no consuma, porque no podían importar todo eso, porque era mucho. Acá no. Nunca salió alguien a decir, muchachos, mientras dure la guerra, no podemos importar porque no tenemos dólares. O sea, el peronismo tiene la cosa de nunca decir, che, esto es. Y estos hacen todo lo contrario. Hacen todo lo contrario. Y por ahora no pagan costos. Por ahora no pagan costos. Porque la verdad es que ese 50% que está en contra no es mucho más que el que le votó en contra. ¿Cuánto le votó en contra? ¿El 44? Sí. Lo que decía Nico también hay que prestarle atención respecto a que estas fotos son muy volátiles. Nosotros mismos hemos comentado en tiempo real esta volatilidad. Venimos de un septiembre con una caída de 5, 6, 7 puntos en la imagen del gobierno y ahora estamos comentando el repunte, la B corta que marcaba ahí la Itela. Esa volatilidad, no entiendo yo, no es un buen indicio para ningún gobierno y menos para uno que solo soporta su capacidad decisoria en función de la relación directa que tenga con la gente, porque no tiene otros resortes institucionales. Entonces depende mucho del apoyo popular del gobierno de Milei para que, por ejemplo, inversores, no los inversores de la timba, porque los inversores de la timba trabajan sobre la inestabilidad, ven en la inestabilidad eventualmente una oportunidad, los inversores financieros. Pero los que van a hundir guita, no sé, días pasados se anunció una inversión de 5.000 millones de dólares en una nueva planta de urea granulada. Bueno, hundir 5.000 millones en una planta de urea granulada, que es un proyecto de inversión importante, que está relacionado con el gas de vaca muerta, que articula distintas actividades económicas, es una inversión importante. Ahí estaba, creo que Pampa Energía y otra empresa más detrás de ese proyecto. Bueno, ahí se requiere de otro tipo de estabilidad. Te diría, es una decisión que se contrapone con la inestabilidad de la que pueden disfrutar los timberos. Sí, pero ahí tenés a todo el campo que sabes que te va a demandar ese producto y que se lo vas a vender a valor dólar
acá o afuera. Es decir, no, el riesgo de esa inversión es cero. Argentina venía postergándola porque el contexto político, como vos decís, no lo acompañaba. Pero el riesgo empresario de esa inversión es bajísimo. Está bien, pero si se postergaba con el gobierno anterior, por una cuestión de... No tenías hecho el gasoducto. Está bien. Es decir, una vez que construiste el gasoducto, esas inversiones salen naturalmente. Son todas derivadas de la obra que hizo el gobierno anterior. No tiene nada que ver con esto. ¿Cuánto tardó el peronismo en terminar el gasoducto? El tercer año lo terminó, ¿no? Sí, creo que no, pero no, en el último año. Claro, desde que empezó a que terminó la obra fue un año y pico. La demora fue la decisión política de hacerlo. Lo que demoró fue la decisión política, claro. Bueno, no lo trajeron los marcianos a Milei, digo. Claro. ¿No? Pasaron cosas. Che, hablando de los medios, quiero que Laura nos cuente, porque me parece interesantísimo lo que pasó en Estados Unidos y qué es lo que espera la gente de los medios. Bueno, saben que la semana que viene, el martes que viene, son las elecciones en Estados Unidos y es una costumbre mucho más generalizada ya que acá, creo, que en los meses o en las semanas antes de las elecciones los medios de comunicación, casi todos te diría, sacan una editorial donde asumen una posición, donde apoyan a uno de los candidatos. Hace el viernes pasado, si no me equivoco, el Washington Post, uno de los principales medios nacionales, pero bastante ligado en su momento al Partido Republicano, pero muy crítico con Trump, sacó un editorial que llamó la atención porque decidía volver a sus raíces, decían ellos, de los años 60 y con alguna excepción en los 70, de no apoyar a ningún candidato. Pero acto seguido, que es el editorial que estamos leyendo ahí, y ellos hacen toda la explicación de por qué apoyar a un candidato es mostrar parcialidad. Cuando vos lees el Washington Post no te queda ninguna duda de lo que piensan sobre Trump la mayoría de los columnistas y periodistas que escriben ahí, digo, no es que cambió en nada. Y inmediatamente se filtra de que la junta editorial del Washington Post y los editores ya tenían listo un editorial en el que apoyaban a la candidata y vicepresidenta Kamala Harris, y que el dueño del Washington Post, que es Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, uno de estos gigantes tecnológicos, que no es Musk, Elon Musk, que se sumó como un personaje fundamental de la campaña de Trump, pero que está hace tiempo queriendo coquetear como muchos otros grandes tecnológicas que habían sido muy críticas de Trump, pero que ahora todos están tratando de coquetearle, digo, Facebook, Meta, los de Google, todos se subieron a esa ola y aparentemente él bajó y dijo, no se apoya a nadie porque yo no me quiero enemistar con Trump. Acto seguido, en 3 días, el Washington Post perdió más de 200.000 suscriptores, que es el 8% de sus suscripciones. Para que se den una idea, en los últimos meses ellos habían reivindicado como un logro empresarial haber conseguido miles, no sé si eran 5.000, 6.000 suscripciones nuevas. O sea, imagínense el golpe que significa. Pero esto tiene que ver con lo que vos decís, medios de comunicación que no son el negocio en sí, sino que son herramientas que utilizan empresarios que tienen otro negocio, ¿no? Bueno, siguen cayendo... Un medio de comunicación no puede ser que no tenga una posición. Pero además es muy gracioso porque el mismo día que sale esa editorial con la posición oficial del medio, salen una serie de columnas de columnistas y periodistas que escriben ahí diciendo por qué ellos están en contra de esa opinión. Y todas esas columnas midieron muchísimo más, algunas hasta 200.000 vistas, más que la editorial. Claro. Esto pasó después con el LA Times, que es uno de los 3-4 medios más importantes de Estados Unidos también, y acto seguido el New York Times sacó una editorial a favor de Kamala Harris. Yo creo que debe haber subido un poco en sus suscripciones. Claro. Pero me parece interesante... No, además en serio, Trump es como Milei, no puede ser indiferente. Pero me parece Claro, me parece interesante porque en un momento en los que los mismos medios están exponiendo tanto un lado como el otro, que la elección es una elección entre democracia sí y democracia no, porque Trump también
plantea eso, dice, si gana Kamala Harris, se terminó la democracia liberal, se terminó... son comunistas. En un momento que se plantea la elección así, la propia sociedad no se banca que no tomar posición. No se banca y me parece interesante porque se lo están cobrando de la única manera que en Estados Unidos en general se cobran las cosas, que es como clientes más que como electores. Sí. Recordemos que Bezos es el dueño de Amazon, que entre otras cosas brinda los servidores sobre los cuales funcionan estados enteros o algunas de las grandes empresas del mundo. Es decir, que tiene el poder de encender y apagar estados o empresas. Además de tener el principal emporio de venta directa de Occidente, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y que forma parte, y este es un paso más de ese proceso, de este grupo de megamillonarios que cada vez dicen con menos ambajes que creen que la democracia y la libertad, la democracia y el capitalismo son incompatibles. ¿Pero qué cambió? Y que tienen que encontrar modas más eficientes que no necesariamente son los de la democracia como la conocemos hasta ahora. Esto no lo dijo precisamente Bezos, pero sí lo dijo Peter Thiel, lo dijo Elon Musk. Y son personas que tienen más poder, Jeff Bezos tiene más poder que la mayoría de los jefes de Estado sobre el planeta. Elon Musk tiene más poder que la mayoría de los jefes de Estado en el planeta. Los dueños de los fondos de inversiones, que son estos megamillonarios, la gente que tiene miles de millones de dólares, son o bien dueños de grandes compañías tecnológicas o bien dueños de fondos de inversión, BlackRock y demás. Son gente que está desde ese lugar de inmenso poder conspirando contra las democracias, abiertamente. Y esa es la historia que hay detrás de todo lo que discutimos todos los días. Justo ahora, ahí... en Argentina, ¿cuántos medios de cierta relevancia hay que no sean de empresarios que se destacan a otra cosa? ¿Cuáles son? O sea, empresarios diversificados, decís vos. Sí, claro, tipo que tiene una petrolera o una telefónica o la Páramo. En el top 10 propiedad cruzada de de Comscore, medios. para tomar una referencia, ¿no? ¿Cuál sería la referencia? ¿Poner el top 10 de Comscore? Entre los 10 portales que más se leen en el país. Deben ser 2 o 3. Estoy así a vuelo de pájaro, ¿eh? 2 o 3 que no sean. Y el destape no está diversificado. Sí. Perfil no está diversificado. No, sí, perfil sí está diversificado. No. Tiene empresas lo que no está perfil es lo que no está perfil es entre los primeros días. Bueno, está ahí, claro. Pero no, pero tiene empresas de otras cosas. ¿De qué? Tiene negocios en Brasil, tiene otras. Pero de medios. Sí, me parece que lo que cosita referís tiene. es a negocios que no tengan relación con los medios, Por ¿no? empresas que sean fuera del claro. del Claro, sector sí, medios. sí. Claro. Donde el medio no sea la actividad principal. ¿Cuál decías vos? ¿Cuál decías? ¿Infobae? No, Infobae no es de un grupo de clínicas, de dueños de clínicas. Y no quiero ser mala. Pero lo estoy pensando. Ahora le dicen clínicas, te hacen operaciones. Sí. Justo ahí les compartí en el grupo porque esto Es que espectacular. lo mandó Nora Bar, mientras Lau hablaba de lo que pasó en los medios estadounidenses, en un kiosco de diario de Estados Unidos el dueño puso eso, que dice, tomen nota, a los clientes les recordamos que estos diarios son solamente las opiniones de un pequeño grupo de billonarios desesperados por influenciar en la opinión pública y que no son 100% reales las cosas que publican. Por favor, chequeen todo lo que lean. Gracias. Les pone el dueño del puesto de diarios arriba de un ejemplar de The Sun, que es un diario muy sensacionalista. El problema que tenés con eso es que Eso es Inglaterra igual, te manda a chequear a las redes. Inglaterra, Eso es perdón. Inglaterra. Inglaterra, no Estados Unidos. No, pero para mí, es el mismo concepto. Hay otro debate para mí que es interesante más allá del rol de los multimillonarios en esta elección, que es que venimos escuchando una y otra vez acá, que está volviendo como una canción de vuelta de moda, que está mal politizar las discusiones, que está mal politizar los medios, que los medios no tienen que tomar, que los medios son ascéticos, son neutrales. Y me parece interesante que en un momento en donde se están planteando que están en juego cuestiones estructurales que después uno puede discutir si en Estados Unidos en esta elección se está poniendo en juego la democracia o no, digo, son válidas discusiones, pero en un momento por lo menos que en lo discursivo se está diciendo que se está poniendo en juego la democracia, lo puedo pensar también en el caso de Brasil, veremos el devenir de Argentina, pero me parece que es interesante esa lógica de
no se puede ser neutral frente a algunas cosas. Y además está bien que los medios asuman una posición política. Che, fui a buscar la precisión, es verdad, no hay ningún medio entre los 10 salvo el Destape que no tenga empresas de otros rubros, ¿eh? Ninguno. Claro. Mirá, el único que se dedican los 10 primeros a hacer periodismo nada más y no tiene otros. Porque si vos tenés una Telefónica atrás, bueno, buscarás la forma de negociar con ese medio para mejorar la performance de tu Telefónica. Si el medio es el 1% de lo que es la Telefónica. ¿Seguro, Roberto? Yo pensé que teníamos una petrolera o una fábrica de satélites, cohetes, no tenemos, mesas de ping-pong, algo. Pero la gente lo sabe eso cuando consume. Cuando consume los grandes medios. Sí. ¿Sabe? Pero en realidad hay un tipo atrás que tiene sus propios intereses. Pero y ojo también, porque hoy cuando uno ve la campaña de Trump, está gran parte basada también en la crítica a lo que ellos llaman el legacy media, que son los medios tradicionales, diciendo, dejen de prestarle atención a eso, miren en las redes. ¿En qué redes? Eso lo dice Elon Musk y te manda informarte en la red que él maneja. Porque eso es lo gracioso también. Los billonarios que controlan los medios también controlan las redes. Es decir, Haremos cuando Murano dice entre los 10 primeros de Comscore. Comscore es una consultora internacional que mide cuánta gente lee cada medio. Estamos hablando de los grandes, entre los más chicos sí, obviamente. Mirá, está bueno hacer este ejercicio. Telefónica, te los digo en orden, sin decirte los medios, te digo la diversificación. Telefónica, bueno, política internacional, exterior. Real estate, Telefónica. Bueno, sistema de energía, también diversificado dentro del sistema de energía. Servicios públicos. Servicios públicos, claro, servicios públicos. Telefónica, el Destape. Perdón, pienso, salvo el Destape, todos beneficiados en esta coyuntura económica, todos los que estás nombrando. Claro. ¿No? Digo, servicios públicos, política internacional y Telefónica. ¿Nosotros no tenemos una empresa de energía, Roberto? Yo pensé que teníamos una... La presión que te están metiendo esta mesa en este momento. Un pedazo de vaca muerta, ¿no tenemos? Un pedacito. Igual, Roberto, ahora que están saliendo a remate las empresas públicas... Tengo un pedazo de vaca muerta en la cadera, pero qué sé yo. No. Eso cotiza en este momento también. Digo, ahora que están saliendo a remate... Uno puede tener posiciones que a la gente le gusten o no le gusten en cada caso, pero son las posiciones nuestras, no la posición que uno toma para beneficiar a la Telefónica que me comanda o a Amazon en ese caso. Y la gente no lo sabe eso. La gente no lo sabe eso. Cree que todos son iguales. Pero fíjate que cuando lo sabe, como pasó porque el Washington Post obviamente lo lee un sector de Estados Unidos que está hiperpolitizado, hiperinformado, cuando lo sabe, sanciona al medio. Sí. Sanciona, claro. Es interesante eso también. Eso habla también de los lectores en Argentina, que no saben... No, hay que recordar a la gente que antes no eran así los medios, ¿eh? Cuando los medios nacen, digo, no sé, la Gaceta en Argentina es Mariano Moreno, ¿no? O la Nación es Bartolo de Mitre. Es decir, nacen en manos de política y hacen política con los medios de comunicación. El tema es si lo haces de manera profesional. En los 80, Roberto, cuando yo entro... Hasta que un día empiezan a entrar los empresarios y se lo quedan los grandes empresarios. Mirá, cuando yo entro en los 80 a una redacción por primera vez, era sospechoso no tener identidad política. Claro. Era sospechoso. Era servicio. Era sospechoso no tener identidad política. En los 90 fue exactamente lo opuesto. Si tenías identidad política te miraban raro. Lo que pasa es que en los 90 era el fin de las ideologías. Claro. Es decir, no tener identificación política era tener identificación política pro mercado. Claro, no, por supuesto, pero digo, en las redacciones, que eran los colectivos laborales de prensa, digamos, en esa época, ahora hay más, está más diversificado, pero en una redacción en los 80 entrabas con identidad política y eras bien recibido, digamos, no había ninguna contradicción entre hacer periodismo profesional de calidad y tener identidad política, no se percibía como una contradicción. Veníamos del gran ejemplo de, para mí, el padre del periodismo argentino, que es Rodolfo Walsh, que tenía identidad política definida, nítida, y digo Walsh, y digo Raab, digo un montón de periodistas que tenían identidad política, militancia, y al mismo tiempo tenían una precisión en su tarea periodística
que hoy periodistas profesionales que sacan pecho de independencia no lograrían ni en sus sueños, digamos, porque no es incompatible tener ideas políticas con hacer periodismo de calidad. Eso se inventó en los 90, y te digo yo porque lo viví en tiempo real, lo padecí en tiempo real. A mí me interesó mucho lo que planteaba Nico respecto a cómo las democracias están siendo condicionadas por los grandes grupos económicos, porque se da la situación exactamente inversa a lo que pasa en China, donde es la política la que controla a los grandes grupos económicos. Se está generando una situación donde la democracia de partido único en China termina teniendo poder de control sobre grupos económicos que la democracia de partidos liberales de Occidente no lo logra hacer. Y eso plantea un debate muy profundo que la sociedad en algún momento va a tomar algún tipo de partido, porque los grupos económicos están llevando a las democracias liberales de Occidente a ser instrumentos de los monopolios y no los que los regulan. Roberto, se tentó la producción de tanto hablar de los 90 y quiere compartir con nosotros un acto que hizo ayer Zulemita Menem presidiendo el lanzamiento de la Carlos Saúl. Bueno, porque están contra la casta. A ver, veámoslo. Estamos viendo a Zulemita Menem y al Alfa del Gran Hermano, ¿no? Menos mal que te lo cantaron, porque esa no la sabías. También, por supuesto, el presidente Milei. Y lo mejor para nuestro país. A no bajar los brazos, porque nuestro país se merece chicos jóvenes, chicos que quieran luchar y sacar este gran país adelante, para volver a ser lo que fuimos en algún momento. Muchas gracias. Bueno, impresionante el parecido de Zulemita con Michael Jackson, hay que decirlo. El parecido físico. Y después, bueno, pero digamos, seamos buenos entre nosotros, digamos. Hasta con Michael Jackson se quiere hacer pelear. ¿Quiere? Bueno, igual. Bueno, sí. Sería una pelea fácil. Ahí, quiero creer que sería una pelea fácil. No sé si me sumo, Perdón. Pero pará. Tiene un parecido. Yo no voy a pedir acá el Simulcop. Cambia de tema. Pero salí de ahí, tal cual. No estoy opinando del cuerpo ajeno, estoy opinando de la cara. Cuestión, claro, bastante visible, por cierto. La organización... Hasta yo me quedo callado. Está bien. Todos políticamente correctos. Todos wokes. La organización juvenil ganó el primer centro de estudiantes hace unas semanas, ¿no? En la Ditela. Les comento por eso. Carlos Saúl. La Carlos Saúl. Sí. Hay centro de estudiantes en la Ditela. Esa es la noticia. Esa es la novedad. Bueno, y se presentó ayer. Está privatizado. Había gente también de la renovación, como Alberto Coan. Cuyo hijo el nieto estuvo, ¿no? En la tele hace poco, diciendo que su padre tenía una pyme y por eso él pudo progresar en la vida. Sí, una pyme, se llamaba Gobierno Nacional. No, bueno. No, bueno, habla del padre, no del abuelo. A lo mejor hubo una generación ahí de por medio, un monasterio o algo. Bueno, ahí está. Entonces... Me encanta porque ya no nos referenciamos más en la generación del 80, ahora queremos volver a ser los 90 directamente. No, yo creo que Milei abreva en los dos periodos. La generación del 80 porque es pre-consagración de derechos elementales para la vida en sociedad. Aclaremos que hablamos de 1880. Claro, la generación del 80 y después cuando casi nadie votaba. Claro. Y yo creo que en su aspecto... terminó una revolución. En su aspecto estético, y esto no estoy opinando el cuerpo de nadie, en su aspecto estético, todos los gobiernos tienen una estética, su aspecto estético sí le gustaría recrear. De hecho, ayer hubo un evento... En las primeras épocas del menemismo, ¿decís? Sí, el menemismo efervescente de la pizza con champán, la que describió también... Las patillas. Sí, la pizza con champán que describió también Silvina Balger. Ayer hubo un evento relacionado con esto es la Carlos Saúl, hubo un evento... Y hay que ponerse más serio porque ahí ya hay guita del Estado involucrada en el CCK, renombrado Palacio Libertad. Hubo un evento en el cual asistieron el presidente Milei, Karina Milei, todo su elenco, su mesa chica de gobierno y Yuyito González, a un evento de pastores evangélicos. Muy relevante porque los pastores evangélicos están llamados a tener un rol muy importante en la próxima campaña. Atención con el dato. Ya tuvieron un rol muy relevante en la campaña que llevó a Milei a la presidencia y van a tener un rol muy relevante en la próxima campaña.
todo un desafío para la iglesia cristiana, la católica apostólica de Roma. Sí, y ojo lo de que Roma no lo digo por ojo que lo de casualidad. ayer eran iglesias protestantes, no son las evangelistas. No, son protestantes, es cierto, no son las evangelistas que tienen participación en el Congreso, son las que aspiran a tenerla. Digamos. Que son más chicas también. Son digamos. más chicas, pero están reunidas y fueron, bueno, agasajadas por el Estado en el ámbito que el Estado hoy tiene para agasajar, que es el Yo CCK. creo que demuestra que la relación con la iglesia cada vez está más tensa, con la iglesia católica, digo. Sí. Y cierro con esto, Roberto, ya te paso. Ayer yo dije que podía haber un acercamiento entre Carrió y el peronismo porteño. De hecho, lo hubo a través de ese evento donde participaron Fernanda Minio y demás. Me aclararon por la tarde que hoy las conversaciones de Carrió para colocar a sus 3 delfines habituales, Ferraro, López y no sé quién más, son 3, no me acuerdo del otro. ¿No está ahí de Oliveto? ¿Paulo Oliveto? Oliveto. Bueno, para colocar a sus 3 delfines, las conversaciones son con este espacio de centro, el del Chivo, el espacio de la Reta. Bueno, es lógico, es a donde... Ahí, claro. Su relación con la Reta fue y vino, ¿no? La relación de Carrió con la Reta fue y vino, me parece que en la última... Como todas sus relaciones. Como todas sus relaciones. No opino de la vida personal. No, estoy hablando de sus relaciones políticas. Correcto. Pero me aclaraban eso, que las conversaciones hoy de Carrió son con ese espacio de centro, donde estarían Monzó, Mazot en la provincia de Buenos Aires, Monzó en la Ese provincia de espacio Buenos de Aires. centro que le votó las herramientas al principio Claro. del gobierno y ahora se dio cuenta que estaba... Igual que los diputados de la coalición cívica. Claro. O sea, es lógico que terminen convergiendo. ¿No? Pero ahí se está dando una conversación. La fórmula aparentemente sería la Reta al Senado y un Lilito a diputados en la ciudad. Para este espacio de centro. Está pidiendo mucho, me parece. ¿Y Carrió. Margarita? No se olviden de Margarita. Pero Margarita es provincia de Buenos Aires. Articulará con Monzó, ya lo hizo otras veces. Ya lo hizo. Ya lo hizo otras veces. Así que empieza a conformarse ese espacio, que es un espacio... Lilita que salió fuerte ayer con lo de la bicicleta. Muy interesante, porque le pidió a Adorni que le explique, como en su rol de comunicador, que cómo tienen que hacer los argentinos para subirse a esta bicicleta que está dando tanta rentabilidad, dice Carrió, a los amigos de Toto, el ministro de Economía. Así que, y ciertamente les está dando mucha rentabilidad desde que se instauró con fuerza la bicicleta financiera a mediados de julio, cuando parecía que ya el Toto Caputo tenía controlada la forma de intervenir en los mercados financieros. Se está hablando de rentabilidades en dólares entre 40 y 50%. ¿Te imaginás obtener en 5 meses una rentabilidad en dólar de 40 o 50%? No se da en ninguna economía del mundo, no se da En ningún negocio legal. En ningún negocio. Y permitime que te pregunte, porque yo de economía no entiendo tanto. ¿Y esa plata de dónde sale? ¿Quién está pagando esa ganancia extraordinaria? Esto es así. Esos dólares de esa ganancia es lo que están aportando hoy el sector privado, como decíamos, con el endeudamiento. Pero el problema es que en algún momento ese sector privado que hoy está vendiendo dólares en el mercado va a querer comprarlo para pagar. Y va a decir, luego, yo lo vendí ahí, yo lo compro al dólar oficial. Y es cuando vas a tener los problemas en gobiernos que van a tener que cuidar las divisas y van a tener la presión de estas empresas para recuperar esos dólares. Hoy te la ponen, pero después se la van a querer llevar. Y va a pasar como pasó en los últimos 4 años, donde tenías una diferencial tan grande entre el mercado oficial y el mercado financiero, porque las empresas van a ir a buscar dólares al mercado oficial y la Argentina no los está generando. Ah, bueno, pero eso es lo que yo decía antes, Roberto, Fer. Entonces, ¿no hay todavía un talón de Aquiles para este programa en la ausencia de reservas en dólares? Porque ustedes decían los dólares... vos planteabas en ese momento que no había dólares. Que no había Dólares dólares hay. en el Banco Central. No están en el Banco Central, Claro. pero dólares en la economía hay. Y de hecho, en los últimos 4 meses, la economía argentina, el conjunto de la economía argentina, demandó 3.800 millones de dólares más de los que generó. Es decir, los dólares los generaste con el comercio exterior, con la exportación de bienes y servicios. Bueno, la importación de bienes y servicios, más el pago de flete, más lo que te gastaste en turismo en el exterior, Y más deuda.
más no, solo el pago de los intereses, no está el capital de la deuda, más el pago de intereses, más las utilidades que están generando las empresas y que se las están girando a las casas matrices, demandó en los últimos 4 meses 3.800 millones de dólares más de lo que generó la economía argentina. Por ahora eso lo está poniendo el sector privado, pero en algún momento se lo va a querer llevar también. Y ahí es donde entras en el ahogo como pasó en 2018. Ahora quiero ir al tema que tiene Nico Lantos de lo que está gastando el Estado en indemnizaciones, que es un costado. Para romper el hielo, quiero poner un meme que hubo ayer, que es un pequeño videíto sobre la nota que le hizo Iván Jagroski al Cuervo Larroque. No sé si la vieron, que por si el público no la vio es interesante. A ver, pónganla. ¿Dónde estabas, si te acordás, cuando te enteraste de la muerte de Kirchner? Estaba en mi casa, me llamó, lo conté eso, me llamó el Topo de Voto. Primero pensé que era mentira, que el Topo, viste, a veces tenía como un... Y bueno, pues no. Después me llamó Juan Cabandier, llorando. Te dejo un cachito, yo voy a aprovecharlo para que el Cuervo se recupere. Ahí lo vemos al Cuervo Larroque llorando solo, porque Iván se levanta y se va de la mesa. La cara de Fer. Entonces queda solo lynchiano. Está sacada una película de David Lynch. Claro, y la imagen que se queda con el Cuervo Larroque llorando solo. Y muestra la silla vacía, además de Iván. Sí, y muestra la silla vacía, sí. Dura un largo rato esto. Un minuto largo, 2. Minutos, mientras Iván vuelve del baño, el Cuervo solo. Ahí volvió. Aproveché. Aproveché la situación. A mí me interesa es lo vivencial de todo yo hablé eso. con Iván después. Me dice que no sabía qué hacer, porque ¿qué voy a hacer? Si le digo algo más, llora más, no me voy a poner a abrazarlo. Me fui. No, bueno, cuando uno no sabe qué hacer, hay dos opciones. O se prende un pucho o va a mear, es lógico. Digamos, son las dos cosas. Eso que acaba de decir Adrián muestra el nivel de la emocionalidad masculina. No, que las dos opciones sean prenderse un pucho o irse a hacer pis. No. Claro. Y bueno, pero si no tenía otra opción, ¿qué iba a hacer? Vos sabés que yo, cuando empecé en el cable, estaba Bernardo Neustadt en el mismo cable. Y un día yo estaba mirando el programa y lo veo que él hace seña que se va a ir, se va. El tipo que lo ponchan al entrevistado, él se va al baño, vuelve y la gente nunca se enteró. Entonces yo ahí aprendí a hacer eso y a decirle al entrevistado que siga hablando, le haces unas señas y vos te vas. Ahora, Iván lo hizo adelante de todos. Ahora, la verdad es que Iván tiene un tema con el dolor, la verdad. Ustedes saben lo que le pasó, se le murieron los dos padres siendo muy chiquito. Y se alejó. Y porque no quería estar al lado del dolor. Ahora, todo el día, en las redes, estuvo esto del Cuervo llorando y la silla vacía. Y la cantidad de memes que hay sobre eso fue terrible. Digamos que tanto Iván como el Cuervo se lo tomaron con mucho humor. Sí. Digo, los dos entendieron lo que había pasado y aceptaron la gastada, el bullying del meme. De que no había habido hasta se sumaron de alguna manera. Hasta hizo un tuit reconociendo que el momento que había pasado y explicando que que lo había tenido que superar de esa manera. Claro, se fue. Lo dejó solo. Bueno, ¿cuánta guita está gastando el gobierno para echar gente, para dejarte sin trabajo? Bueno, es una buena pregunta, Roberto, y que no tiene una respuesta definitiva porque tampoco se sabe exactamente cuánta gente echó el gobierno, cuántos contratos se discontinuaron. Muchos de esos contratos que se discontinuaron eran contratos de muchos años, el gobierno no les está reconociendo una indemnización, pero acudirán a la justicia y serán indemnizados cuando llegue el momento, con lo cual es un cálculo difícil, pero podemos ir haciéndonos una idea ciñéndonos algunas áreas en específico, como por ejemplo las empresas del Estado.
Estado. Es decir, no son parte de la administración central, no sos trabajador de un ministerio, de una secretaría, de un organismo, sino de una empresa, pero que es una empresa estatal. Y ahí se hicieron una cantidad muy importante de despidos con un valor total de más de 200.000 millones de pesos. Antes de entrar en el detalle, Roberto, te doy algunos datos más para entender el contexto. El Estado Nacional controla 34 empresas. Hasta el último trimestre del año pasado, según un informe que hizo OSIPEX en función de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estos datos oficiales, de las 34, 21 tenían superávit. Es decir, 2/3 de las empresas del Estado funcionaban con superávit. Eso es, en principio, echa por tierra esta idea de que todas las empresas del Estado son deficitarias, más allá de que por ser empresas del Estado no tienen como finalidad última dar ganancias, sino prestar un servicio público o un servicio estratégico a la nación. Pero aún así hay 2/3 de ellas que daban superávit. Ese número bajó a 12, de 21 a 12 en el primer trimestre de 2024. Es decir, hay una decisión del gobierno de generar déficit en esas empresas para después decir que son deficitarias y poder liquidarlas. Esto es importantísimo. Hay un vaciamiento. Por eso yo decía recién, cuando veíamos que el Destape era el único de los 10 medios más importantes de Argentina que no tiene atrás otros intereses, que si pensás, digamos, diversificar, puede ser un buen momento, porque el gobierno está rematando empresas que tienen una finalidad estratégica. Me parece que hay que tener plata para Dios. Y sí. Pero no necesariamente. En este país las grandes fortunas no se hicieron con plata, se hicieron con sabiendo hacerlo bien el gobierno. Sí. Las excepciones de las empresas que empezaron a tener mejores balances ahora que el año pasado son dos, que son AISA y Trenes Argentinos. ¿Por qué? Porque subieron las tarifas. Y eso es lo que les da mejores balances. De todas formas, en el gobierno dicen que ya quieren desmantelar Trenes Argentinos después de haber hecho lo propio o haber anunciado que harán lo propio con Belgrano Cargas. Pero vamos al detalle entonces de las indemnizaciones, porque no es barato vaciar el Estado. Se pagan salarios altos en algunas de estas empresas porque son trabajos muy especializados, se compite con el sector privado en muchos casos y entonces esto tiene un costo alto. Tenemos unas placas que preparamos, si quieren ir pasándolas y las vemos. Correo Argentino, por ejemplo, es la empresa que más cara le salió despedir al gobierno. 4.181 bajas, 4.181 despidos por un valor total de casi 100.000 millones de pesos. 99.880 millones de pesos gastó el Estado argentino en echar gente de Correo Argentino. Pasemos a la siguiente, Aerolíneas Argentinas, 1.300 bajas, 58.732, casi 60.000 millones de pesos los que gastó el Estado argentino en despedir gente de Aerolíneas Argentinas. La tercera de esta lista es AISA, 1.231 bajas, 1.231 personas que fueron despedidas sin causa y por eso se las indemnizó por un total de 44.941 millones de pesos. Y podemos ver la tabla total. Estos tres son los tres ejemplos más importantes. Insisto, esto es un informe que hizo OSIPEX en función de datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso, para un total de 8.929 bajas por 222.224 millones de pesos. Todo eso es lo que gastó el Estado argentino en lo que va del gobierno de Milei para despedir gente solo de las empresas del Estado. Acá nos incluyen gente que trabajara en el Estado central, es decir, en la administración del Poder Ejecutivo, ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, etcétera. No se incluyen organismos descentralizados, como puede ser ENACOM, como puede ser ENARSA, como puede ser el INADI, que fue directamente levantado, no existe más. Es decir, que el número es mucho más alto que esto. Cuando te dicen no hay plata, bueno, para esto hay plata. Por ejemplo, hoy en día ya cuesta también a veces hacer cálculos de cuál es el valor de las cosas, porque como no hubo presupuesto en los últimos 2 años y hubo un acumulado de inflación altísimo, es enorme. Pero en el 2022, por ejemplo, en el 2023, el presupuesto de funcionamiento de todas las universidades del país era de unos 75.000 millones de pesos.
Hoy es mucho más alto, obviamente, porque tuvo una inflación y porque hubo una pelea y el gobierno decidió aumentarlo. Pero no debe estar muy lejos de estos 200.000 millones que se están gastando en indemnizaciones. Para hacernos una idea de el número que estamos hablando, del valor del número que estamos hablando, esto es lo que gastó el gobierno de Milei para echar gente. 200.000 millones de pesos. Todos los días vemos como los medios justifican los despidos. Hemos visto festejos por los despidos. Ayer veíamos a Majul, que está en el zapping de TV, diciendo por qué la gente... Ustedes saben que en Argentina se venden más autos, más computadoras, más televisores y menos carne y menos leche. Y él decía que la gente no quiere comer carne. A ver, ¿lo tenés? Viendo los hábitos de consumo, qué sé yo. ¿Se compra menos carne? Se compra menos carne. ¿Porque está cara? En algunos casos sí, en otros casos porque se está comiendo menos carne en el mundo. Hay una tendencia de los cambios de hábito que vos no lo podés adjudicar solamente a... Para. Pero estamos exportando cantidades récords. ¿Quién se come la carne que exportamos si la gente en el mundo come menos? Los que tienen plata. Eso es lo que divide entre quién come carne y quién no, salvo que esté hablando de Palermo, con la sobrepoblación que hay acá de vegetarianos, pero no creo que el análisis sea palermístico. Ayer hicimos una secuencia de notas sobre la caída del consumo en distintas áreas. Empezamos por el tema de la carne, habló alguien de la industria. Y decía que si uno toma solo la carne vacuna, en efecto, cayó 12%, pero crecieron los sustitutos, pollo y cerdo. Que es un comportamiento bastante habitual, porque pollo y cerdo suelen tener... Cuando funcionan como sustitutos, precios más económicos, pero están subiendo de precio también, el pollo y el cerdo, naturalmente, porque hay demanda de mercado. Entonces, la discusión respecto a si la Argentina está en valores razonables o no de consumo de carne es una discusión bastante ociosa, porque... Además que es un valor razonable. No, porque hay gente que te plantea que la Argentina sigue siendo el segundo consumidor mundial por kilo, per cápita, y entonces es un valor razonable de consumo en relación a las costumbres culturales de época, de cultura gastronómica de época. A mí me parece bastante ocioso lo que plantea Majul y lo que plantean, que es una cuestión cultural, porque efectivamente tiene que ver con el... No con el precio. Andá a los barrios a ver si es por la cultura gastronómica. Pero el dato que nos daba el de la industria ayer, para mí más relevante, es que no tiene que ver con el precio, porque efectivamente el precio de la carne no ha tenido grandes variaciones. Es que no te sobra un mango. Claro, lo que tuvo variaciones es el salario. Claro. Lo que varió hacia abajo. La carne rinde menos para cocinar que los fideos o el arroz o cosas con una tacita de arroz. Pero naturalmente, Roberto, ese es el asunto. No es que aumentó, estamos viendo otro fenómeno, estábamos muy acostumbrados al fenómeno de la inflación. Subían los precios, se volvían inalcanzables por un periodo de tiempo hasta que ajustaban los ingresos. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que los ingresos no ajustan, los precios entonces tampoco espiralizan, pero siguen muy arriba. ¿Sabes cuánto? Y este es el valor que a mí más me impresionó del relevamiento que hicimos ayer, 12%. La diferencia, el gap entre el precio de las cosas que quedó estabilizado 12% por encima de los ingresos. Adrián, durante el macrismo, ahora habría que ir a buscar los datos, pero durante el macrismo la caída de consumo de medicamentos estaba correlacionaba directamente con la suba del precio de los medicamentos. Claro. Era matemático. Aumentaban un 10% y caía un 10% la venta. Acá está pasando el mismo fenómeno. Por eso el tema no es ya el aumento de precio, sino la caída de los ingresos. Ese es ¿por qué? Y lo dijimos muchas veces con Fer y con vos, Roberto. El ancla que usó el gobierno para el plan de estabilidad por inanición son los ingresos. Son las personas. Son las personas. Son las personas. Entonces es razonable que el problema ya no sea la inflación de precios, sino la depresión de los ingresos. Pero fíjate esto, me acuerdo que ahora hace un par de semanas, cuando fue el 12 de octubre, salieron los trolls del gobierno, todos en campaña, agradecer a España por habernos civilizado y liberado de los salvajes indígenas que hacían sacrificios humanos y demás. El gobierno está celebrando ahora, a esta hora, que el riesgo país cayó por debajo de los 900 puntos. Y es el gran logro. ¿Cómo se llegó a ese logro? Con sacrificios humanos, matando gente.
El riesgo país está cayendo porque el gobierno no entrega medicamentos. El riesgo país está cayendo porque el gobierno recortó jubilaciones. El riesgo país está cayendo porque el gobierno recortó salarios. El riesgo país está cayendo porque el gobierno no reparte comida, no repartió frazadas en el invierno. Estamos consiguiendo los logros del mercado sacrificando gente. No somos muy distintos de los aztecas que había acá antes de que llegara Colón, en ese sentido. A pesar de que ahora le dicen secretario de culto y civilización a la Secretaría de Cultos, no son civilizados, son salvajes. Bueno, salvaje es el establishment que lo banca, ¿no? También, por supuesto. Bueno, Que no son los que ponen el sacrificio. Claro. Yo reitero, cuando acá el gobierno festejó que habían bajado, ¿cuánto eran? ¿2 pesos? ¿5? ¿Un por ciento la nafta? Acá dijimos, ¿no? Cuidado, porque quizás el mundo te da un sacudón. Yo vuelvo a reiterar, cuidado, que quizás el mundo en un par de meses, Estados Unidos particularmente, les da un sacudón con el tema del riesgo país y de las tasas, y etcétera, etcétera. Digo, si gana Trump, vas a un país muy proteccionista, a una guerra de comercio exterior, y si Argentina está así abierto, bueno, nos va a entrar todo. Y si cumple con sus promesas, la mayoría de los economistas del mundo ya dijeron que Estados Unidos va a volver a tener inflación, con lo cual uno se imagina que van a subir las tasas, y como eso afecta a Argentina. Van a subir las tasas, los dólares se van para allá. Bueno, esas cosas pasan. Lo que uno no ve es que acá estén mirando lo que pasa afuera para saber calibrar las propias decisiones. Esa es lo que me da la impresión. Pasó con la nafta. Digo, ahora están basando su proyecto de endeudamiento en algo que después puede aparecer una variable que, además, una variable que ellos también van a festejar, porque si gana Trump, ellos quieren que gane Trump. O sea, una decisión que los puede afectar. Pero eso nada más, digo, como me parece que el gobierno sigue sin, pese a que dice que está mirando el mundo todo el tiempo, sigue sin mirar el mundo. Yo creo que Milei puede ser que creyera que gane Trump por una cuestión ideológica, pero no lo veo en el resto del equipo económico esa misma visión. Yo creo que son todos formados en la timba financiera, son todos formados en Wall Street, y Wall Street prefiere a los demócratas en la Casa Blanca porque garantizan el modelo de valorización financiera, y no lo van a decir, pero seguramente en el Palacio de Hacienda el voto debe estar en los demócratas. Ahora, Santiago Caputo ayer se sacó una foto con un grupo de jóvenes libertarios y con una gorrita roja de Trump en la mesa. Digo porque vos decís bien, el equipo económico, pero ¿cómo le dicen ellos? El triángulo de hierro, aparentemente está mirando otra historia. Seguramente. Igual no van a influir mucho en la elección de Estados Unidos. No. Hablando de timba financiera, Fer, contame un poco. Porque comentábamos hace un rato lo que fue el tuit de Lilita poniendo en el debate público algo que nosotros lo venimos comentando en esta mesa desde hace algunas semanas, pero Lilita lo pone en el debate público al difundir por la red social que hay una timba montada que está beneficiando a los amigos del ministro Luis Toto Caputo, y que le pide, compártanlo, háganlo, que lo vivamos todos un poquito más. Dice, qué hermosa bicicleta financiera, tenemos ahí el tuit en pantalla, están armando, cómo ganan y qué felices están los amigos del Toto, el ministro. Que Adorno explique en su rol de comunicador social de buenas noticias para que todos los argentinos entren en el juego de unos pocos, así todos somos felices y comemos perdices. Pero hay un problema, para participar de esta timba lo que tenés que tener es dólares, tenés que vender los dólares, tenés que comprar un bono que te vende el Tesoro, un bono denominado LECAP que te paga una tasa fija en pesos, y tenés que tener armado la forma de volver a comprar esos dólares a cierto plazo para consolidar la ganancia. Hoy tenés garantizado una tasa en pesos cercana al 4% mensual y tenés garantizado por el Banco Central dos medidas fundamentales. Una, que el dólar oficial se va a devaluar al 2%. Esto es fundamental para los bancos. Dos, que el Banco Central te va a intervenir en el mercado financiero para evitar que suban los dólares financieros. Por lo tanto, si vos vendiste en el dólar financiero
en julio vendiste a 1.400, hoy lo estás recomprando esos mismos dólares a 1.130, 1.140. Esa es la ganancia, además de tener más pesos, porque los pesos que vendiste, los dólares que vendiste en julio los colocaste en pesos, te dieron 4% mensual durante agosto, septiembre, octubre, y ahora vas y con esos pesos, o sea, mayor cantidad de pesos, compras todavía dólares más baratos. Esa es la bicicleta que se montó, esa es la bicicleta que está rindiendo entre 40 y 50%. Uno dice estas cifras porque hay que ver cuánto vendiste, si lograste aprovechar el piso máximo, vendiste al valor máximo del dólar y compraste al valor mínimo del dólar, bueno, la renta seguramente fue mayor, pero está entre esos valores la rentabilidad que teniste. Y como decía Adrián, ¿quién pone los dólares? Porque si vos estás financiando esta bicicleta, claramente hay alguien que pone los dólares. Y los dólares están proveniendo del endeudamiento del sector privado. Ayer un tuit de uno de los economistas, Glodowicz, lo expresó muy claramente. Dice, hasta septiembre de 2024 las empresas emitieron deuda en dólares por un total de 5.000 y pico, superando el total emitido en el primer año del gobierno de Macri. Es decir, en estos 7 meses, después en octubre siguieron las colocaciones de deuda y hoy está ya en 6.000 millones la cantidad de dólares que vendieron las empresas. Bueno, las empresas se endeudaron y esos dólares los vendieron en el mercado y esos son los que están financiando esta timba. ¿Qué hacen los dólares con las empresas? Uno dice, ¿para qué te endeudás? Estás habiendo proyectos de inversión, hay grandes proyectos de inversión en la Argentina que necesiten esta montaña de dólares. Bueno, hay algunas que sí, YPF lidera siempre históricamente la colocación de deuda, uno puede asumir que YPF está desarrollando vaca muerta, necesita divisas para su giro de negocio. También puede ser otra de las grandes petroleras que están invirtiendo como en la planta de urea próxima a desarrollar. Pero hay otras que se endeudan para pagar utilidades, distribuir utilidades entre sus accionistas. Hay empresas como IRSA o Cresud que emitieron bonos en dólares en estos meses, en estos días, están haciéndolo, se dan vuelta y con esos pesos que obtienen por la venta de esos dólares que se endeudaron, le están distribuyendo utilidades a sus accionistas. Es decir, hay de todo. Lo que menos hay claramente es inversión, porque con una utilización de la capacidad instalada que está abajo del 60%, Argentina tiene fierro para crecer un rato largo ante necesitar inversiones importantes en la ampliación de su aparato productivo. Por ahora hay algunos nichos como el desarrollo de las minerías o del petróleo, pero otros que van a financiar el pago de utilidades y dividendos a los accionistas, que son obviamente los mismos titulares de las empresas. Pregunta muy pertinente que hace un compañero del Destape, me está haciendo y para que se las transmita. ¿Esta bicicleta es solo útil para aquellos que tienen altos volúmenes de dinero disponible o alguien que tiene un ahorrito de $1.500, $2.000 puede acceder y es rentable acceder a esta bicicleta? Sí, rentable es. Pero rentable, digo, ¿en qué proporción? Bueno, vas a ganarle de ese 40 o 50% si entraste en julio. Si vos pero vendiste... por las comisiones y todo eso que tenés que pagar, no se te vuelve antieconómico. No se te vuelve antieconómico. El problema que vos tenés es que estás escuchando, la mayoría de los argentinos compraron dólares durante el 2022 y 2023 a 1.300, 1.400, 1.200 pesos, en lugar de haber hecho un plazo fijo, que era la alternativa más racional que tenías en ese momento. Y hoy tenés que vender esos dólares que compraste a 1.400, los tenés que vender a 1.100 para arriesgarte a hacer una tasa en pesos de 4% mensual que no sabés cuánto va a durar. Y el argentino, cuando vende los dólares es porque necesita liquidez para hacer algún pago, algún gasto, no para hacer una inversión. La inversión que los dólares que los ahorristas argentinos esos quedan naturalmente en el colchón, ¿no? Roberto, meneabas la cabeza. Le entro por otro lado, porque en general en el mundo la gente no hace lo que hacen acá los argentinos, que cuando tienen un peso o hacen un plazo fijo o compran dólares. Bueno, para nada. En el mundo la gente por internet
compras acciones o compras títulos públicos. Acá los argentinos van, le dan el plazo fijo al banco y el que hace el negocio es el banco con tu plata y te paga 2 pesos. Es decir, hay que crear la cultura en la gente de que inviertan acciones de empresas, que las empresas ganan plata, crecen, entonces tu capital crece con eso, o en el caso de los títulos públicos, tenés que saber entrar, como dice Fer en este momento, porque te podés comer un default, obviamente. En este momento, en el caso de los títulos públicos, ahora están subiendo los títulos públicos en este momento nuevamente. Bueno, por ahí entras un poco tarde. Ahora, que la gente se acostumbre, ese efecto riqueza que decían hace un rato, en Estados Unidos, cuando se hace ese efecto riqueza, todos tienen guita, porque todos los norteamericanos compran acciones. Bueno, a veces se comen una burbuja, ¿no? Pero hay una mala educación financiera en los argentinos que no saben qué hacer con el dinero que les queda. Roberto, el año pasado, fundamentalmente, cuando había un excedente muy grande de ahorro en la mayoría de los argentinos, las ALIC, estas agencias de liquidación y control, que son los que vos describías recién, a donde vos entrás a comprar las acciones, los bonos, solo te ofrecían dólares. Nadie salía a ofrecerte, vení, comprá una ON de una empresa, vení, comprá este bono del tesoro, vení, nada. Vos no vas a un banco y el tipo dice, venga, señor, no. Hoy te lo están ofreciendo. Porque hoy el negocio de ellas, el negocio de la SALIC el año pasado era venderte dólares caros. El negocio de la SALIC hoy es venderte la deuda de las empresas. Entonces hoy, si vos estás en un universo, te llega uno tras otra la oferta de comprar esta ON, comprarle ON a esta empresa, a esta otra, salió a colocar deuda. Hoy sí está muy preocupada en venderte deuda de las empresas. El año pasado... por si la gente está escuchando, decir, bueno, ¿qué compro? Bueno, hay empresas, digo, vos, cualquier empresa que esté explotando vaca muerta, y solo le queda ganar plata. Digo, si vos compras acciones de YPF, y bueno, sí, te las quedás 2 años y cuando las vendas vas a ganar muchísimo más dinero que si hiciste un plazo fijo. Claro, pero fíjate que vos estás hablando de 2 años, porque es en general la inversión se hace de 2 a 3 años siempre, ese tipo de inversiones. Sí, porque en el medio hay volatilidad. Claro, ¿viste? pero ojo, porque la cultura del plazo fijo nace en la Argentina, nace en los años 70, nace con Danilo Pastore, digamos, el que trae el negocio de los plazos fijos como negocio bancario cuando empieza el proceso de financiarización. Pero se espiraliza con Martínez Dios, cuando la tasa era la gran referencia de la rentabilidad de las mesas de dinero y para el pequeño ahorrista. Ahí se instala la cultura del plazo fijo. Y esa cultura es de una renta mensual garantizada, que es lo opuesto a la volatilidad. Bueno, pero esa es una mentira. La gente cree que tiene una renta por el plazo fijo en pesos porque no descuenta la inflación. Claro. Entonces dice, bueno, yo pongo 1 millón de pesos y todos los meses me va a dar, no sé, 20.000 pesos. Voy a decir, bueno, pero ese 1 millón de pesos dentro de 2 años no sirve para nada porque perdió valor, vos te lo comiste. No es el caso de las acciones. Pero eso debería haber una educación financiera todo el tiempo para que la gente aprenda a invertir. Mirá, en Argentina no hay crédito hipotecario, ¿no? Porque hay alta inflación. Pero vos podés decir, bueno, yo me quedo 10 años poniendo todos mis ahorros en inversiones de las grandes empresas argentinas y en 10 años ahorro una cantidad, no sé, para comprar un departamento de un ambiente, según quien sea, qué sé yo. En cambio, si vos haces un plazo fijo y te comes los intereses, nunca vas a tener la plata. Claro. Es un error. Pero bueno, nadie le enseña a la gente qué hacer con su excedente. Por ahí la gente está ahora pensando, Roberto, no llego a fin de mes, me habla del excedente. Claro, por eso la alusión a Martínez Dios en mi caso no fue casual. La hice porque se está mencionando mucho el periodo de Martínez Dios como una referencia para esta época. Con la tablita, con el negocio de corto, las bicicletas, el negocio en tasa. Por eso digo, hay un ejemplo ahí para mirar, un ejemplo histórico para mirar según ustedes. Perdón, Nico. No, ahí el problema que tenés es que cuando entras en procesos de apertura económica como el que estamos viviendo hoy, hay que tener mucho ojo en cuáles son las empresas que vos elegís para invertir en la bolsa. YPF, como decía Roberto, es siempre una gran opción. Pero con Martínez Dios vos tenías empresas argentinas que se fundieron por la apertura económica. Y hoy vas a tener un proceso de apertura económica que se puede llevar puestas a algunas empresas. No sabemos cuáles y cuántas, pero puede ser riesgoso.
el que el año pasado, en lugar de hacer un plazo fijo, comprar dólares, compró un bono del Tesoro de la deuda, esos famosos AL o GD que están siempre mencionándose, lo multiplicó por 3. Hoy tiene 3 veces más de lo que invirtió el año pasado comprando un bono. Ahora... El riesgo era alto. El riesgo era alto, la recompensa también fue alta. Sí, claro. Yo siempre creí que el riesgo era muy bajo. Nunca, no me daba la idea, no me daba la sensación de que Argentina estuviera tan mal como ese riesgo país y ese valor del bono te lo hacían creer. Pero bueno, los que optaron por esa inversión lo multiplicaron por 3. Fue muy importante. Y yo creo que todavía tienen desarrollo. Si vos tenés... Yo siempre pongo este ejemplo, Roberto, que probablemente te guste. Tenés una hija de 7, 8 años. ¿Sabés qué? En 7 años, 6 años tenés que pagar una fiesta que te va a resultar extremadamente onerosa. Buscás cuál es el bono de la deuda argentina que vence cerquita de ese gasto que ya sabés que vas a realizar. Y ahorras con eso. Es muy difícil que te falle. Es muy difícil que te falle. Pero muy difícil, a ver, en un país donde vos tuviste un gobierno de derechas como el de Macri que reperfiló deuda en pesos. No es irracional sospechar que podés... Pero no es que no les hizo perder plata, ¿eh? Aún en esos esquemas no perdiste plata. Ni aún en el gran default del 2001, el que pudo aguantar, porque siempre se trata de aguantar, ¿no? El que pudo aguantar tampoco perdió plata. Es decir, pero bueno, para volver... Podés perder liquidez, pero no plata. No, si querés, porque iba a cambiar No, era justamente también para proponer cambiar de tema, pero relacionado con esto, que es el metro cuadrado del que escucha estas consideraciones que hacemos, que tiene que ver con el estado de cosas que genera el gobierno, pero que al mismo tiempo no llega al fin de la quincena y está viendo cómo hace el miércoles o el jueves para ir a laburar. Sí, claro. No, yo iba a decir, ya que hablamos de educación financiera, me parece que es importante porque hay periodistas que ni siquiera entienden la diferencia entre ingresos y egresos, que es como lo primero, clase 1. Fíjense esta nota que estuvo, además, desde el propio gobierno le estuvieron dando bastante bola esta mañana, porque es la primera gran revelación sobre las cuentas de las universidades. La hizo el amigo Diego Cabot, que ya sabemos que tiene una larga trayectoria con investigaciones de muchísima seriedad que le han ganado premios internacionales, como los cuadernos Fénix, como dice alguno. Y dice, la caja chica de las universidades, los contratos millonarios con el Estado que quedaron en la lupa. Claro, lo que no te aclara este título es que son contratos millonarios en los cuales el Estado le paga a las universidades, no son las universidades las que le pagan al Estado. Es decir, con la supuesta excusa de auditar los gastos de las universidades, lo que están mirando son acuerdos que hacían las universidades con el Estado, pero también con privados, y que sucede acá en la Argentina y en cualquier país del mundo, donde una universidad tiene un equipo de investigadores, arregla con una empresa para que ese equipo le brinde un servicio a cambio de un pago, y con ese pago se financia a la universidad. Y entonces toda esta supuesta investigación sobre contratos millonarios dudosos no es sobre gastos irregulares de las universidades, que es lo que se supone que venía a destapar el gobierno con estas famosas auditorías que usó como excusa todos estos meses para no hacerse cargo del aumento presupuestario que tenía que hacer, sino que son acuerdos que hacen que las universidades les ingrese plata con la que muchas veces cubren los gastos que no llegan a cubrir porque el Estado no les envía la plata que les tiene que enviar. Un ejemplo clásico es una facultad de ciencias sociales que hace encuestas. Muchas veces esas encuestas se hacen porque a la universidad, a la facultad le interesa saber sobre cuál o tal tema, pero muchas veces se las hacen a partidos políticos, a empresas, a fundaciones, y se cobran como las cobra una consultora privada. Lo mismo pasa con trabajos que hace la Facultad de Agronomía con respecto a campos, lo mismo pasa con consultorías que hace la Facultad de Ingeniería con respecto a obras de infraestructura. Es decir, con tal de manchar a las universidades en esta pelea que está dando el gobierno, que es para vaciarlas, te quieren confundir, haciéndote pensar que es malo que las universidades reciban dinero de terceras partes, que pueden ser estados o privados, o fundaciones de la sociedad civil, ONGs,
mientras te hacen creer con ese título mentiroso que están hablando de transferencias de las universidades hacia el Estado. ¿Se entiende la maniobra a la que se está prestando tan prestigioso periodista? El título de entender eso. El título de entender eso. El título de entender de que van a investigar, pero no dice nunca en ningún momento de que hubo alguna irregularidad. Es que no son irregulares. Claro, te instalan la idea de que hay algún gran negociado, pero ni siquiera lo pueden demostrar. Porque pero la universidad está cobrando, no gastando. Claro, la universidad recibe dinero, no le sale dinero, sino que... Pero no solo recibe dinero, sino que el título tampoco muestra que haya habido alguna irregularidad en ese dinero que haya recibido. Recibe dinero por una contraprestación absolutamente válida. Ahora, el tema es, frente a todo esto, hay propuestas, digo, no sé, hay gente que no puede morfar, recién decía no llega a fin de mes. Escucha a uno de la oposición, bueno, si yo estuviera haría tal cosa. ¿Sí? No, o sea, ¿de qué manera yo solucionaría este problema? No está eso en la agenda. Estamos discutiendo sobre lo que ellos quieren, nada más. Tienen un manejo de la agenda absoluto. No hay alguien que salga a decir, no, esto se podría hacer absolutamente al revés y la gente estaría mejor y que discutamos sobre eso. No existe, el manejo de la agenda es total. Bueno, pero ahí volvemos al principio de la charla de hoy, Roberto, lo que vos planteabas respecto a la necesidad de ordenar rápido un sistema de representación de las víctimas, porque las víctimas hoy están fragmentadas en sus reclamos, otra vez, ese es un dato muy importante para el gobierno, que pueda atacar cada una de esos reclamos de manera fragmentada, le da mucho poder al Estado. Porque ya de por sí el Estado es más poderoso que los ciudadanos de a pie. Pero además, si los ciudadanos no pueden coordinar acciones y fragmentan sus reclamos, después es cuestión de atender, incluso de potenciar las divisiones dentro de los reclamos fragmentados. Lo estamos viendo en la FIP. Mirá, en la FIP se está viendo eso. Hay un grupo de trabajadores que va a ser afectado por los despidos, la finalización de contratos o las jubilaciones anticipadas. Están llevando adelante una serie de medidas de fuerzas. Y hay otros que son los que ven con interés la posibilidad de continuar en la función pública o en la tarea de la FIP o de la ex-AFIP y le sacan el cuerpo. Y sus gremios, porque aparte está fragmentada la representación gremial dentro de esos mismos organismos, sus gremios se retiran, no coordinan. Entonces, bueno, ahí el gobierno tiene una ventaja muy importante. Bueno, lo vemos en el transporte. En el transporte. En el transporte clarísimo. Hay dos protestas, hay dos fragmentos de protestas. Pero recién Roberto decía, no hay como un proyecto o no hay un discurso que confronte con este gobierno en este momento. Pero hay, por ejemplo, dos gobernaciones, la de La Rioja y la de Buenos Aires, que están haciendo algo totalmente distinto. Ayer la provincia de Buenos Aires volvió a anunciar un plan de obras de cerca de 3.800 millones de pesos ahora para desarrollar en estos meses y de 380 millones de dólares para realizar obras viales en el próximo trienio, lo anunció ayer. Es decir, hay, no como proyecto político, sino como proyecto de gestión, mostrando gestión, totalmente confrontando con la idea de gestión que tiene el gobierno nacional. Ambos gobernadores están siendo tratados de traidores. Bueno, por algo. Es muy difícil, ¿no? Uno es Judas, a Kicillof lo llaman Judas, y a Quintela traidor, qué sé yo. O sea, eso se va a quedar 1000 años si la oposición se trata de esa manera. Y la verdad que lo que uno ve es que este año va a ir aumentando la interna, va a ir creciendo la interna. ¿Pero no era para ordenar? Digo, ¿la interna no era para ordenar en teoría? Pues yo lo que veo es que está todo más desordenado que cuando empezó esto. Pero era obvio que iba a pasar eso. Era obvio. El caos antes del orden. Y yo tengo mi duda, Fer, porque el otro día hablaba con un amigo con el que discutíamos, teníamos posiciones distintas respecto a esto. Y él me decía, bueno, pero si esa interna tenía que tener lugar, mejor que sea ahora y no el año que viene, que es año electoral. Y mejor el año que viene y no en el 27. Pero ¿qué te garantiza que lo de ahora no haga tener una interna peor el año que viene? ¿Qué te garantiza que va a quedar todo bien saldado y todos los nudos bien atados y con bonito después de esto? A mí al contrario, me parece que lo que se está haciendo es que se están plantando conflictos futuros que van a seguir explotando en el tiempo.
Yo creo que este es el principio. Sí. Yo creo que vamos a ver actos, cartas y qué sé yo, que contra Kicillof cada 15 días, una cosa así. Esa guerra va a seguir porque lo quieren sacar, lo quieren correr, qué sé yo. Y lo de Quintela no, supongo que eso terminará en cuanto se defina quién se queda con el PJ, qué sé yo. Parece que no se va a definir pronto igual, ¿eh? Me parece que se va a definir el año que viene. El costo de haber querido entrar al PJ fue esta división tremenda que hay. Con un nivel de agresión muy, muy grande, que uno ve las usinas de donde salen esos niveles de agresión, y son muy fuertes. Entonces, si vos descalificás a cualquiera que haya gobernado un montón de tiempo, que la gente lo quiere, y qué sé yo, y bueno, vas destruyendo. O sea, el peronismo tiene que ser oficialista en la provincia de Buenos Aires y opositor en la nación. No hay muchas dudas de lo que tiene que hacer. Si es opositor en la provincia de Buenos Aires, bueno, juega para el presidente, claramente. Es decir, acá hay dos cosas, lo que hace Milei y lo que hace la oposición. El partido juega en dos. Bueno, la oposición es eso. Se mantiene el mismo nivel de pelea que en los 4 años de Alberto, que fue pelea todo el tiempo, tiene que venir Carlotto, che, júntense, qué sé yo. Es una murga, muchacho. Es una murga, ¿qué quiere que te diga? Ahora, en este contexto, por eso me parece interesante, me parece atractivo que desde la sociedad, en este caso desde la Universidad Exactas, se les esté planteando otra oportunidad para que la representación política reaccione y se concentre en lo que se tiene que concentrar. Digo, en un momento en que el radicalismo se está dividiendo en 20.000 pedazos, en el que el peronismo está discutiendo, le están volviendo a poner sobre la mesa una opción que bien la podrían haber pensado los legisladores también, pero le están poniendo una opción de decir, bueno, a ver, tratemos con esto, no funcionó, tratemos con esto. Y además me parece interesante que es con una bala que quizás entra en términos populares, en términos de voto popular, que son las universidades públicas. Lo vimos en las encuestas, hablan de 90%. Además, lo enfrentás a Milei a mostrar a ver si los números que sacó de la nada, cuando dijo cayó la imagen de las universidades al 50%, 60%. Bueno, creo que lo enfrentás a su principal argumento en su relato, que es yo tengo el apoyo popular de las urnas. Entonces, a mí me parece que, pero si vamos hacia eso, es una gran oportunidad y también es una gran responsabilidad de unirse en esa batalla, en salir a militar esa elección. Y para eso tenés que dejar de lado otras cosas. Digo, también me parece que ahí se está dando una oportunidad y una herramienta que esperemos a ver si la dirigencia política, no solamente el peronismo, pero también el radicalismo y también este centrismo que se acaba de dar cuenta que Milei no está en sus cabales, a ver si toma esa posta. Y en algún momento, como dijimos... Si no te une el espanto, si vos ves semejante cosa y le seguís pegando al de al lado, en vez del del frente, no sé qué cosa tendría que hacer Milei para que haya unidad. No entiendo. ¿Puedo decir una cosa? Ayer se presentó la mesa Cristina Conducción en Avellaneda. Y ahí estaban Guado de Pedro, Forlán de la UOM y compañía. Empezamos a ver el sentido de esta interna. El sentido de esta interna es crear esas mesas, Cristina Presidenta, no Cristina Conducción, la mesa es Cristina Presidenta, crear esas mesas en distritos donde va a haber competencia interna. Menciono lo de Avellaneda porque es público y notorio la tirria entre Ferraresi, Mayra, Mendoza y Juliana Álvarez de Lanús. O sea, es evidente porque esa tirria se hizo pública, hay videos de YouTube donde se acusan de distintas cosas. Y ayer, en el marco de la campaña de Cristina, campaña que es ociosa porque es lista única, pero ayer se hizo esta mesa, la presentación de la mesa Avellaneda de Cristina Presidenta. Ese es el sentido de la interna. El sentido de la interna es cuando Cristina en su carta habla de ordenar, en realidad habla de disciplinar al peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, respecto a los deseos y necesidades de Cristina y su grupo político respecto a las listas. Ahí se agota la discusión. Nosotros queremos verle virtudes porque creemos otras virtudes a la interna, porque creemos que
todavía está la intención detrás de pensar en el bien de las mayorías. No es esa la discusión que hay ahora. Por lo menos no está planteada así. La discusión es una discusión electoral, de posiciones de poder y de proyecto político a futuro. De proyecto de poder.